Me convertí en diosa por accidente, solo porque mi computadora puede conectarse al mundo bidimensional. Puedo otorgarles objetos del mundo real. Y el cuchillo de cocina que clavé sin pensar se convirtió en su artefacto divino. Y las ofrendas que los hombrecitos me dedicaron pueden llegar al mundo real. Pero lo que no esperaba era que su primera ofrenda me asustó por completo. Justo cuando abrí la sala de juego del simulador de dioses pixelados, de repente una voz resonó en mi mente. Este día, el mundo finalmente ha recibido al gran dios. Tu llegada le da un nuevo significado al mundo. Cuando volví en mí, las escenas en mi mente comenzaron a cambiar. En la pantalla apareció una extensión de césped verde, rodeada de bosques y un río. En el centro había un templo blanco con cúpula. Acto seguido, la voz sonó de nuevo. Este es tu templo. Por favor, nombra el templo. Me llamo Lin Yao, que se llame Templo Yao. Justo en ese momento. En la esquina aparecieron dos hombrecitos descalzos y con el torso desnudo. Se movieron hasta rodear el templo, caminando de un lado a otro. Uno de ellos mostró un signo de exclamación sobre su cabeza. ¡Qué casa tan magnífica! Seguro que fue construida por un dios. El otro alzó las manos. Este es un mensaje del dios, un lugar de buena fortuna. Debemos traer a más personas para que se establezcan aquí. Tierra del agrado divino. Ambos hombrecitos mostraron símbolos de sonrisa sobre sus cabezas. Corrieron fuera de la pantalla, y en pocos segundos, regresaron trayendo a 5 hombrecitos más. Los 7 comenzaron a adorar alrededor del templo. Construyeron una pequeña choza de paja junto al templo y trasplantaron algunos monstruos del bosque desde fuera de la pantalla. Empezaron a vivir junto al templo. La pantalla mostró un mensaje: has obtenido los primeros creyentes de este mundo. El poder de la fe es el medio para mostrar milagros. Recoge más fe. En la esquina superior derecha apareció un pequeño icono de cabeza humana, que representa la población. Junto a él, un icono de palacio representa la fe. Tanto la población como la fe estaban en cero. Un creyente solo proporcionaba un punto de fe. Hice clic en la fe. Apareció un círculo de luz bloqueado. Este es un milagro. Necesitas tener cierta cantidad de fe para activarlo. El más básico es invocar fuego, y hay muchos milagros más poderosos. El fuego de IGR. El dios del mar profundo encarceló al dragón de fuego y lo convirtió en una maravilla, capaz de lanzar poderosas rocas de fuego. Mirando estos milagros, me quedé pensando. Es decir, necesito 10 creyentes para realizar un milagro básico. Aumentar la población se convirtió en el problema principal. A diferencia de otros juegos de simulación de gestión, el simulador de dioses no permite construir casas directamente ni producir habitantes. Solo se puede esperar a que los hombrecitos pixelados reaccionen o se reúnan. Observé a los hombrecitos cultivar la tierra, y entonces noté que los hombrecitos alrededor del templo mostraban un estado anómalo. Tenían expresiones tristes sobre sus cabezas y adoraban alrededor del templo. Gran Dios, te rogamos que te manifiestes. Concédenos tu bendición. Gran Dios, la tribu del bosque cree que adoramos a un demonio y quiere derribar el templo. Por favor, muestra un milagro. De repente entendí, esta era la primera crisis de los hombrecitos. Pero la fe solo tenía 7 puntos, ni siquiera podía hacer llover. Seguí explorando. Finalmente, hice clic con el ratón en el templo y apareció una nueva interfaz. En el centro había una hoguera de piedra, frente a ella una estatua humana gris. De rostro borroso, no se distinguía si era hombre o mujer. Parecía ser la imagen imaginaria del dios para los hombrecitos pixelados. Frente a la estatua había una mesa larga con 2 ranuras. La grande a la izquierda estaba etiquetada como ofrenda. La pequeña a la derecha como don divino. Ambas estaban vacías. Ofrenda era fácil de entender. Entonces, don divino debía ser el poder o los objetos que el dios otorga a los creyentes. ¿Era eso el milagro que pedían? Pero entonces noté algo extraño. Esa mesa larga me resultaba familiar. No, esa mesa era exactamente igual a mi escritorio de computadora. La forma de la ranura de ofrenda era completamente la de un teclado rectangular. La ranura de don divino era ovalada. ¿Acaso era el ratón? Miré más de cerca la estatua que adoraban. ¿No era yo misma? Esta idea me asustó, y entonces surgió un pensamiento audaz. Con cuidado, coloqué un diente de ajo de la mesa sobre el ratón. Lo observé con expectación. 2 segundos después, el diente de ajo rodó del ratón. Fue una coincidencia, me burlé de mí misma. Pero justo entonces, el diente de ajo que había rodado desapareció de repente en el aire. En el siguiente segundo miré la pantalla. En la ranura de don divino del templo había aparecido un icono pixelado de ajo. Al hacer clic en él, apareció un texto. Don divino del dios, una especia especial, también una hierba medicinal. ¿Deseas otorgar el ajo a tus creyentes? Todo mi cuerpo tembló. Di una vuelta corriendo por el departamento alquilado y me lavé la cara con agua fría. Cuando volví en sí y regresé al escritorio, en la pantalla, en la ranura de don divino, efectivamente había un ajo. Esto demostraba que el ajo en mi mano había sido enviado al templo a través de la posición del ratón. Aunque no sabía qué era este juego. ¿Cómo podía romper los recursos de esta manera? Quería ver la interacción entre el mundo real y el mundo del juego. ¿Qué ocurriría? Así que hice clic para probar. Los aldeanos que adoraban alrededor del templo tenían signos de exclamación sobre sus cabezas. Todos mostraban signos de exclamación.
La deidad se ha manifestado. La deidad ha enviado un milagro. Gran diosa, gracias por tu bendición, Ajo. El ajo que la diosa pronunció. Los aldeanos se arrodillaron y oraron, luego corrieron a contarse unos a otros. Las expresiones sobre sus cabezas se convirtieron en caras sonrientes. Se pusieron a trabajar activamente, labrando un campo de cultivo. En el campo brotaron pequeños retoños, que lentamente se convirtieron en plántulas verdes. También apareció un mensaje en la pantalla. Tu bendición ha hecho que los creyentes aprendan a cultivar y usar el ajo. La fe ha aumentado. El valor de fe en la esquina superior derecha saltó de 0 a 22. El ajo se está integrando en el mundo. Por favor, espera pacientemente. No vale la pena hacer trampa. Acabo de comprar este juego. Todavía estoy explorando muchos mecanismos. Aproximadamente media hora después, un grupo de aldeanos corrió desde fuera de la pantalla. Todos llevaban chalecos de cuero. El líder llevaba un casco de cuernos de buey y sostenía una lanza de madera. Rodeaban el templo con antorchas. Demonio, criatura maligna, debe ser destruida. Sois todos seguidores del demonio. ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo! Esto es lo que los aldeanos dijeron antes. La tribu del bosque cree que en el templo se adora a un demonio. Los 7 creyentes del templo mostraron signos de exclamación sobre sus cabezas. Este es el palacio de la diosa, es el templo. La diosa ha descendido al templo. El templo tembló, pero la tribu del bosque no escuchó explicaciones y gritó que querían prender fuego. Hice clic en la opción de milagros. El ratón se posó en la primera opción. Si quería hacer llover. Según el conocimiento de estos primitivos aldeanos, pensarían que la diosa estaba enfadada. Pero cambié de opinión. No, si voy a actuar, tiene que ser algo grande. Miré hacia atrás. El consumo de fe de las opciones de milagro, de menor a mayor, era lluvia, 10, rayo, 20, sol abrasador, 25, huracán, 30. Terremoto, 40. Actualmente la fe solo era 22, así que elegí el rayo. Tú serás. Hice clic en rayo. El cursor se convirtió en un área seleccionable. Un icono de área arrastrable. Comprimí el área y la fijé sobre la cabeza del líder de la tribu del bosque. Como dice el refrán, el pájaro que sobresale recibe el primer disparo. A mayor capacidad, mayor responsabilidad. Recibe mi rayo celestial. Hice clic suavemente. Un rayo cayó del cielo del mundo de píxeles, impactando directamente al aldeano con casco de cuernos. Lo vaporizó junto con los 2 de alrededor, convirtiéndolos en cenizas. Los demás aldeanos de la tribu del bosque mostraron signos de exclamación y huyeron en todas direcciones. Los 7 creyentes del templo mostraron expresiones de enfado sobre sus cabezas. Castigo divino. Habéis enfurecido a la diosa. Este es el destino de los blasfemos. Me sentí muy satisfecho. La sensación de ser adorado como diosa era realmente buena. Me relajé, sintiendo un poco de dolor en el cuello. Este juego no requería muchas acciones. Pero tenía un encanto extraño. Sin darme cuenta, ya eran las 12:30. Aunque un poco reacia. Apagué el ordenador, me lavé y me fui a la cama. Después de todo, mañana hay que trabajar. Tumbada en la cama. Pensaba somnolienta, si puedo crear desastres naturales y constantemente dar cosas del mundo real. A los humanos del mundo del juego, entonces ante los ojos de los píxeles, ciertamente soy igual que una diosa. Al día siguiente, nada más salir del trabajo. Abrí impaciente el simulador de dioses e hice clic en continuar partida. La familiar imagen de píxeles se desplegó lentamente otra vez. Suspiré aliviada. Menos mal que la partida guardada no se había dañado. Pero la escena en la pantalla me sorprendió. Junto al templo ahora había 5 chozas de paja, y frente a cada una un campo de cultivo de estilo. Desde que no comían ajo, la población en la esquina superior derecha se había convertido en 30, y el valor de fe en 25. Calculé, ayer gasté un rayo, y la fe solo quedaba en 2. Ahora es 25, un aumento total de 23 puntos. La población también había aumentado en 23 personas. Esto confirma mi suposición, en condiciones normales, cada nueva persona aporta un punto de fe. Más importante aún, este juego sigue funcionando incluso si no está abierto en el ordenador. Apareció un aviso en la pantalla, tus seguidores ya son suficientes para formar una tribu, ponle un nombre. Escribí al azar las palabras ajo, siguiendo la forma primitiva de nombrar en la antigüedad. La especialidad de estos creyentes es el ajo que yo bendije. Llamar la tribu del ajo también es razonable. Tus milagros y bendiciones han establecido oficialmente la tribu del ajo. El templo es conocido por más gente de tierras lejanas. Centré mi atención en la nueva población. Los 23 nuevos píxeles aldeanos llevaban todos chalecos de cuero, completamente diferentes de los 7 aldeanos locales descalzos y sin camisa. Eran de la tribu del bosque. Una parte de los píxeles de la tribu del bosque se unió al bando del templo y se estableció aquí. La estrategia de rayos de anoche fue efectiva de inmediato. Ya sea por miedo o adoración, lo cierto es que se sintieron atraídos. Después de que aumentó la población, surgió una división simple del trabajo. Los pobladores ya no se limitaban a asuntos importantes y a cuidar los tambores. 2 comenzaron a cazar en el bosque. Otro intentó pescar solo junto al río. En resumen, la tribu del ajo aún se encontraba en una etapa primitiva.
Todos los miembros trabajaban por la comida. Abrí la interfaz del templo. El ajo seguía en la ranura. El periodo de recarga parecía largo. Si hubiera sabido que podía enviar objetos del mundo real al mundo de píxeles, habría elegido trigo. Así se habría compensado la escasez inicial de alimentos. O enviar un arco y flechas. Dominar la técnica del arco facilitaría mucho la caza. También tendría capacidad de defensa contra la tribu del bosque. Mientras miraba, de repente vi algo que no estaba antes. En la ranura de ofrendas apareció un objeto rojo. Puse el ratón encima. Era una criatura roja, acurrucada, como una cría recién nacida. El texto decía, bebé de la tribu del ajo, ofrenda para el dios. Se me torció el gesto. Sacrificar humanos vivos encajaba con las costumbres de los pueblos primitivos al adorar a sus dioses. En la pantalla apareció, ¿acepta usted al bebé de la tribu del ajo ofrecido por sus fieles? Rápidamente elegí no. Si de repente apareciera un bebé en casa, no habría manera de explicarlo. El policía me invitaría a tomar té. Peor aún, si la tribu del ajo seguía enviando bebés. Con solo pensar en el gasto en pañales, ya estaba aturdido. Amigo. Soy un dios, no el cuidador de bebés de su tribu. Al rechazar la ofrenda, toda la tribu mostró signos de exclamación sobre sus cabezas. El dios no está satisfecho, el dios no quiere bebés. Ya decía yo que no usáramos bebés. Deberían ser adultos, que puedan cultivar y recolectar frutas para el dios. No, usemos presas de caza, las mejores presas. Al dios seguro que le gusta el jabalí. Yo creo que el pescado. El pescado es lo mejor. Vayan a buscar una nueva ofrenda. Al ver los diálogos de los píxeles, me sentí un poco sin saber si reír o llorar. Pero si traían caza o pescado de río, podría cenar algo esa noche. Toda la tribu, excepto 5 personas, se fue a las zonas boscosas y montañosas cercanas. Miraban a izquierda y derecha, como buscando una ofrenda adecuada. Entonces noté a un píxel diferente, uno de los 7 primeros fieles. Sin camisa ni zapatos, estaba frente al templo mirando al cielo. Sobre su cabeza apareció un signo de interrogación. Puse el ratón sobre el signo. Apareció un globo de pensamiento con su reflexión interior. ¿Qué clase de ofrenda necesita realmente el dios? No quiere bebés, quizás no necesita mano de obra. Nos obsequió con el ajo milagroso. En el mundo del dios seguro que no falta comida. El templo de la tribu del bosque fue azotado por un castigo divino. El dios debe tener un poder inmenso que no podemos imaginar. Nuestras cosas no significan nada para el dios. Entonces solo aquellas cosas mágicas que no podemos entender ni usar. El dios podría aceptarlas. Acto seguido, el signo de interrogación se convirtió en una bombilla encendida. Parecía haber comprendido algo. El píxel entró en el bosque espeso. Yo lo vi con sorpresa. La capacidad de razonamiento de este píxel superaba claramente a la de los demás, como si hubiera despertado la inteligencia. Al poco rato, salió corriendo del bosque, sosteniendo un objeto con ambas manos y entró al templo. En la ranura de ofrendas apareció un nuevo icono, parecía un bastón corto tallado con ramas. El texto decía: hice clic en sí. El icono del bastón desapareció de la ranura. Un bastón corto del tamaño de un antebrazo. Apareció sobre el teclado negro de mi ordenador. Tenía las palmas un poco sudorosas, aunque lo intuía. Se podían enviar cosas al mundo de píxeles a través del templo, y en teoría las ofrendas también podían llegar desde ese mundo. Pero al verlo realmente frente a mí, no pude evitar contener la respiración. Cogí el bastón con cuidado. No pesaba. Al contrario que la madera normal. Su superficie estaba llena de vetas, pero la textura era suave y fina. Como si estuviera cubierto de una capa de barniz transparente. En la parte superior tenía 2 ramas cortas, como una percha rota. Pero en las ramas había pequeños brotes, dando una sensación de vida. Sosteniendo el bastón de energía, sentí un vigor renovado en todo el cuerpo. El dolor de espalda y cintura desapareció, como si hubiera vuelto a los 14 o 15 años. Cuando después de jugar toda la noche aún podía estar lleno de energía. Los objetos mágicos del mundo de píxeles también funcionaban en el mundo real. Apareció una línea de texto en el bastón: mantiene la energía máxima durante 12 horas. Es decir, mientras tuviera el bastón, en teoría no necesitaría dormir. Al día siguiente, ya fuera trabajando o estudiando, nunca me quedaría dormido. Me emocioné mucho, agité el bastón con entusiasmo un rato. Hasta que me calmé. No, lo importante no era eso, sino que las ofrendas realmente podían salir del mundo del juego de píxeles. Sin duda, en ese mundo había otros objetos mágicos similares. Al bastón de energía, si pudiera enviarlos sin parar a través del templo. Este juego es un tesoro infinito, solo me siento renovada, con la habilidad de la ruina magnética del templo. En poco tiempo, podré dejar atrás la miserable vida de trabajadora y alcanzar la cima del éxito. Finalmente, volví a centrarme en el juego. Los píxeles regresaban a la tribu, con caritas sonrientes flotando sobre sus cabezas. A la diosa le gustan las ofrendas. ¡Qué bien! Así que a la diosa le gustan ese tipo de ofrendas. Seguro que también encontraré algo mejor.
Todavía creo que el jabalí es lo mejor. A la diosa seguramente le encanta el jabalí. El jabalí es mucho más impresionante que esa rama. Me di cuenta de que los dos píxeles, el que insistía en el jabalí y el que prefería el pescado, se unieron a la tribu del bosque. Llevaban chalecos de cuero. Supongo que la tribu del bosque vive de la recolección y la caza, y consideran que las presas son el mejor regalo. Se puede entender. Busqué entre los píxeles, intentando encontrar a aquel que ofreció el bastón de energía, pero estos píxeles eran todos iguales, sin nombres sobre sus cabezas. Ni rasgos personales. Difícil de reconocer. Sin embargo, tras buscar un rato, encontré a ese en el templo. Estaba descalzo y sin camisa, con un signo de interrogación sobre su cabeza. Apareció un nuevo mensaje en la pantalla: un creyente ha desarrollado sabiduría. ¿Quieres convertirlo en profeta? En muchas culturas antiguas, un profeta es alguien que recibe revelaciones divinas y transmite la voluntad de los dioses. Este píxel que encontró el bastón de energía cumple sin duda con los requisitos. En el mundo píxel, también necesito a alguien que entienda mis intenciones, aunque sea solo una pequeña parte. Es mejor que tener a un grupo de píxeles adivinando al azar. No quiero que vuelva a aparecer un bebé en la ranura de ofrendas. Inmediatamente hice clic en sí. La tribu del ajo tuvo a su primer profeta. Bajo el liderazgo e influencia del profeta, la inteligencia de todos mejoró notablemente. El profeta se arrodilló ante la estatua de la diosa y luego salió del templo. En cuanto apareció, todos los píxeles lo rodearon como a su líder. Como si supieran que había recibido el favor divino. El profeta dijo: las ofrendas que la diosa necesita son objetos mágicos que no podemos comprender ni dominar. A partir de ahora, presten atención y si ven algo similar, ofrézcanlo a la diosa. Así recibirán su bendición. El profeta tiene razón. Escuchen al profeta. Busquen objetos mágicos. El jabalí mágico. Yo sé de un jabalí blanco mágico que nadie ha logrado atrapar. He visto peces mágicos en el agua. Se comen toda la carne y los huesos, son muy asombrosos. A la diosa seguramente le encantarán. Miré sin palabras a los dos últimos píxeles que hablaron. Efectivamente, llevaban chalecos de cuero, aunque no tuvieran marcas ni nombres. Los reconocí de inmediato. Eran la misma pareja de hermanos de antes. Su obsesión con el cerdo y el pez era como luciérnagas en la noche, demasiado persistentes, aunque el profeta les había dicho las características de las ofrendas. Durante las siguientes 3 horas, ningún píxel hizo nada. La gente comenzó a asignar personal para cuidar a los recién nacidos. Y lo único que podía hacer para guiar era con el profeta, solo podía moverlo a lugares específicos. En cuanto a si entendería o descubriría algo, dependía de su propia comprensión. Observé un rato. Ya eran las 6:30 de la tarde, y tenía hambre. Bajé al pequeño restaurante y pedí arroz frito con pimientos y cerdo. Después de devorarlo apresuradamente, volví corriendo. En la pantalla, la tribu del ajo había cambiado. Un oso negro, no sé de dónde, había invadido la tribu, destruyendo 2 campos de cultivo y una casa. En el suelo había 2 cuerpos de píxeles. Muchos píxeles se escondían detrás del templo, temblando. El profeta estaba al borde del templo, sosteniendo a los 2 bebés de la tribu en sus brazos. El oso negro era 2 o 3 veces más grande que un píxel. Para ellos, era una especie de monstruo gigante. Estaba desgarrando los cuerpos en el suelo. Después de tanto esperar por 2 recién nacidos para aumentar la población y la fe. ¿Y tú vienes a causarme problemas? ¿Quieres morir? Recibe mi justicia celestial. Justo cuando iba a lanzar un rayo, de repente noté algo extraño. En la tribu, 2 píxeles se enfrentaban al oso negro. Llevaban chalecos de cuero y sostenían palos de madera. Uno al frente y otro detrás, rodeaban al oso, golpeándole la cabeza y el trasero sin cesar, mientras se movían y gritaban: ¡fuerza de cerdo! Soy ágil como un pez. Al escuchar sus declaraciones, me quedé perpleja por la pareja de hermanos. Si ahora usaba el rayo, los 2 píxeles también podrían convertirse en cenizas. Como el líder del casco de cuerno anterior, tenían que alejarse. La tribu no podía permitirse más pérdidas de población. Así que decidí observar. Los 2 píxeles se movían con agilidad, coordinados uno detrás del otro. Golpeaban y huían, mientras el otro atacaba, haciendo que el oso negro estuviera acorralado. El palo no causaba mucho daño, pero irritaba al oso negro, con furia flotando sobre su cabeza. Dejó los cuerpos en el suelo y persiguió frenéticamente a los 2 píxeles. Esta vez, ellos no se enredaron, sino que huyeron juntos hacia el bosque. Entendí, querían alejar al oso negro, para evitar que causara más daño a los demás. Normalmente, estos 2 hermanos parecían un poco fiables. Cuando se enfrentan a algo grave, realmente se atreven a matar. Inmediatamente señaló el rayo, anticipando la dirección en la que el oso negro correría hacia el bosque. Mantengo la mayor distancia posible entre el fuego y los 2 hermanos. Un rayo plateado cae directamente sobre sus cabezas. El oso negro se agarra la cabeza, queda aturdido al instante, y los 2 hermanos también caen al suelo. Pero después de unos segundos, se levantan de nuevo, todavía vivos. Suspiro aliviada al ver que el oso negro ha sido fulminado por el rayo. Todos los píxeles pequeños
Levantan los brazos vitoreando, burbujas brotan sin cesar de sus cabezas. Solo el vidente tiene un signo de interrogación sobre la cabeza. Hago clic en el signo de interrogación. Antes, el vidente reflexionaba, ¿cómo pudo salir un oso de lo profundo del bosque? Un oso tan grande, mi padre nunca había visto uno. ¿De dónde demonios habrá salido? El oso negro atacó por sorpresa a la tribu Sun. Luego, el vidente entrega al niño que tenía en sus manos. A un pequeño a su lado, se acerca al cadáver carbonizado del oso negro, y sobre la cabeza del vidente se enciende un signo de exclamación. Al ver el mensaje de texto, me sobresalto, se ha transformado en un píxel pequeño muerto. Los miembros de la tribu se alarman de inmediato. Es un seguidor del demonio, alguien que creía en el demonio se convirtió en oso. Quería destruir el templo, atacarnos, un demonio devorador de hombres. ¡Qué miedo! Aquí hay un demonio. Me voy. 3 de los píxeles pequeños huyen en todas direcciones al instante. La población en la esquina superior izquierda se reduce a 25. La C baja 3 puntos. Sumando los 20 puntos de C gastados por el rayo y la reposición del bastón de energía. Al templo solo le quedan 7 puntos de C. Me rasco la cabeza, después de trabajar duro todo un día. De repente vuelvo a estar como al principio. Ser una deidad tampoco es fácil. Lo que más me sorprende es la aparición del nuevo elemento demoníaco. Parece que el demonio y la deidad son bandos opuestos. Apenas se ha establecido la tribu, y ya han llegado los seguidores del demonio a atacar. No sé si es casualidad o si nos han señalado. Pero en el futuro, será inevitable tratar con el demonio. Buscando en el cadáver del seguidor del demonio. Encuentro una carta. El objetivo era la tribu del bosque, aprovechar que los cazadores de la tribu del bosque estaban fuera. Para matar a la mayor cantidad posible de personas. Luego, el signo de interrogación sobre la cabeza se convierte en una bombilla brillante. Entiendo. Este seguidor del demonio transformado en oso negro se equivocó de lugar. Confundió nuestra tribu con la tribu del bosque, y por eso nos atacó. Su objetivo era la tribu del bosque. Nosotros seguimos a salvo. Los demás pequeños aterrorizados se calman y comienzan a reparar las casas y los campos de cultivo destruidos. Abro la interfaz del templo. El ajo en la categoría de bendiciones aún no ha desaparecido. Esto significa que todavía no puedo brindar ayuda a distancia. La ranura de ofrendas está vacía, y los pequeños de la tribu no han traído nuevas ofrendas. Pero para mi sorpresa, otros 2 píxeles pequeños entran al templo. Gran deidad. 2 creyentes han realizado hazañas que superan con creces a las de la gente común. Pregunta. ¿Desea transformarlos en héroes? Sin dudarlo, hago clic en sí. Los 2 píxeles pequeños se iluminan con una luz blanca. Y sobre sus cabezas aparece el título de héroe. Naturalmente, se trata de los 2 hermanos. Después de Xianzi. Los personajes héroes también pueden ser guiados y operados por mí. Puedo seleccionar ciertos lugares para que los 2 héroes exploren y patrullen en esa zona. En comparación con Xianzi, que es más reflexivo, los héroes son mejores explorando e inspeccionando el terreno. Pero al hacer clic en estos 2 hermanos, también se accede a una interfaz detallada del personaje. En la interfaz hay ilustraciones en píxeles de los 2 héroes masculinos. El que le gusta el cerdo es musculoso. El que le gusta el pescado parece delgado y ágil. Ambos visten el mismo chaleco de cuero, sin otro equipo. Antes, uno era cazador y el otro pescador, aunque las estadísticas difieren un poco. Pero después de todo, son héroes despertados de simples píxeles, no se puede pedir demasiado. Abro la interfaz de personaje de Xianzi. La ilustración de Xianzi está desnudo de cintura para arriba, mirando al cielo. Su identidad es granjero. Excepto por el atributo de inteligencia que tiene 13 puntos, todos los demás son 0. Por suerte, Xianzi posee una habilidad especial. Sabiduría. La sabiduría es clave para que los apóstoles escuchen la voluntad de la deidad. Cuanto mayor sea el nivel de sabiduría, más fácil será mejorar y comprender las diversas habilidades. Coloco el ratón sobre los 6 atributos, y la pantalla muestra la función de cada uno. Ataque y conocimiento son muy similares a los de la serie Heroes of Might and Magic. Parece que en el futuro, tanto Xianzi como los héroes podrán liderar soldados en combate. Pero ahora la población de la tribu del ajo es escasa, la producción está en una etapa temprana. Agricultura manual primitiva. No se han inventado herramientas agrícolas ni se ha dominado la tecnología para fabricar armas. Para que surjan soldados profesionales, aún falta un proceso. Así que selecciono a los 2 hermanos juntos y los envío a explorar el bosque. Por ahora, solo tengo a estos 2 héroes solteros. Espero que tengan un poco de suerte. Minutos después, los 2 hermanos realmente encuentran algo en el bosque. Descubren un asentamiento de la tribu del bosque y son recibidos con hospitalidad. Un pequeño de la tribu del bosque tiene sobre su cabeza. Aparece un signo de exclamación. Quieren intercambiar cuero y carne por el ajo de la tribu. No permiten que los 2 hermanos regresen a la tribu para encontrarse con el profeta e informar sobre las demandas de la tribu del bosque. El profeta cae en la reflexión. Yo también estoy indecisa sobre si debería contarles a los de la tribu del bosque lo del oso negro. La tribu del ajo es todavía muy débil. Si ahora comercian con la tribu del bosque, podrían atraer el ataque de los seguidores demoníacos. Pero también es una oportunidad para que la tribu se abra al exterior.
Pueden intercambiar cuero y carne que les faltan, y establecer una buena relación con la tribu del bosque. Tras pensarlo, decido enviar al profeta y lo muevo directamente hacia el bosque. Después de todo, el desarrollo es la prioridad absoluta. Si la tribu no quiere ser atacada, debe aprovechar todas las oportunidades para crecer rápidamente. De lo contrario, después de que la tribu del bosque sea eliminada, los seguidores demoníacos se volverán contra la tribu del ajo. No podemos perder esta oportunidad. Al profeta le aparece un signo de exclamación sobre la cabeza. Sin darse cuenta, ha llegado al bosque. Ha llegado al bosque. Parece que es la voluntad de la deidad. La deidad cree que debería unirse a la tribu del bosque, así que lo hace. Finalmente, el profeta se adentra en el bosque. Un pequeño hombre vestido con un chaleco de cuero sale a recibirlo. En el bosque se ha abierto un sendero que lleva a otro asentamiento más profundo. En la pantalla, los límites que puedo observar se expanden aún más hacia afuera. Desde la vista de Dios lo veo claramente, la tribu del bosque tiene cientos de personas, viviendo en diversas casas en los árboles. A diferencia de la tribu del ajo, que hace de todo, la tribu del bosque tiene dos ocupaciones definidas. Los agricultores cultivan jianghuo y setas, e intercambian comida con otros. Los cazadores atrapan aves y liebres con trampas y lanzas de madera, y comercian las presas con los agricultores. Y usan las pieles para hacer cuero. Normalmente, los agricultores se quedan en la tribu cuidando los campos de jianghuo y setas, mientras que los cazadores se adentran en el bosque o las montañas en busca de presas. El líder de la tribu del bosque se llama Samán, y lleva una máscara de madera. Samán y el profeta han estado dialogando, pero estas conversaciones no aparecen en la pantalla. Los dos pequeños parecen tener un canal privado. Y ni siquiera yo puedo saber el contenido. Afortunadamente, 10 minutos después, aparecen varios mensajes en la interfaz del juego. Al ver esta serie de buenas noticias, me siento algo aliviada. Rápidamente tomo medidas y logro éxitos consecutivos. Con los cientos de personas de la tribu del bosque, al menos tengo la oportunidad de obtener algunos seguidores, que son la fuente de fe que necesito actualmente. La alianza le da a la tribu del ajo un socio comercial confiable. Lo más importante es que el enésimo ya se ha completado. Abro rápidamente la interfaz del templo, y efectivamente, la barra del enésimo se ha vaciado. Eso significa que ahora puedo transferir otro objeto. Me emociono durante unos segundos. Y luego caigo en la reflexión, ¿qué es lo que la tribu del ajo necesita más en este momento? ¿Textos? ¿Herramientas? ¿Alimentos? Jugando con el bastón de energía en mis manos, surgen varias ideas en mi mente. Cada una parece útil. Justo cuando estoy sufriendo de indecisión, aparece una línea de texto en la pantalla, la tribu del bosque. Para agradecerle su enésimo ajo, ofrece una ofrenda. Siento alegría en mi corazón. La segunda ofrenda ha llegado. Abro rápidamente el templo. En la ranura de ofrendas aparece una planta verde, con forma de cactus. Un cactus seguidor. Recupera un punto de fe por hora. Fiel sirviente de la deidad, obedece las órdenes divinas, encargado de la limpieza y las ofrendas en el templo. Es un grupo de elfos confiables y trabajadores. Normalmente tienen forma de cactus, pero ante la deidad se transforman en sirvientes. ¿Está vivo? Saco rápidamente la ofrenda. En un instante, aparece un cactus redondo sobre el teclado. Del tamaño de un puño, idéntico a cualquier cactus del mercado. El cuerpo verde y redondo no tiene espinas. De repente, el cactus se balancea lentamente y desarrolla delgados brazos y piernas verdes. Dobla las rodillas. Su cuerpo redondo se pega a la mesa y se arrodilla solemnemente ante mí. ¿Sabes limpiar? El cactus seguidor sigue arrodillado y asiente. Entonces limpia el suelo de aquí. Al recibir la orden, el cactus salta de la mesa, aterriza con elegancia y estabilidad. Y luego corre por el suelo con sus piernas. Allá donde pasa, el polvo, los cabellos y los residuos son arrastrados. Se adhieren a su superficie, se agrupan y comprimen en bolas, como una pequeña aspiradora divina. Pronto, el suelo queda impecable, incluso las migajas en las grietas y la suciedad acumulada son extraídas. El viejo suelo de piedra agrietada brilla como un espejo, como si hubiera sido encerado y cuidado. Cruzo las piernas, abro una lata de cola, y observo al cactus trabajar. Siento un placer inexplicable. Así es la felicidad de ser una deidad. Sin embargo, en el trabajo no todo va tan bien. Ayer pude salir temprano, pero hoy toda la empresa tiene horas extras. El jefe, no sé qué disgusto se llevó fuera. Regresó y convocó una reunión urgente, regañó a todos y exigió que todos escribieran un resumen de trabajo reciente, que debe entregarse antes de salir hoy. Toda la empresa está envuelta en una atmósfera opresiva. Mientras él no se vaya, nadie se atreve a moverse. En ese momento, la hermana Fan me dio una galleta comprimida. Gracias, hermana Fan. La verdad es que tengo un poco de hambre. La hermana Fan es una de las 3 empleadas formales de la empresa, tiene unos 30 años. Alrededor de 30 años, soltera. Aunque no es especialmente guapa,
habla con suavidad y amabilidad. Es fácil llevarse bien con ella. Como cree que mi temperamento se parece al de su primo, me cuida bastante. Pero mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre el simulador. Después de esperar a que el jefe se fuera, me dijo, te llevo un trecho. De todas formas, me queda de paso. No, gracias. Cuídate entonces. La hermana Fan cambió de tema, últimamente ha pasado algo, un psicópata. Le gusta noquear a la gente y luego colgarla con cuerdas. Yo había oído hablar de eso. Las dos víctimas, una universitaria y un repartidor hombre. Dicen que ambos están recibiendo terapia psicológica. La tribu, su dios ha vuelto, abre las puertas de par en par, sobre el escritorio de la computadora. El suculento seguidor se arrodilló de inmediato para saludarme. Noté que la cabaña individual estaba completamente renovada. Sábanas, fundas, almohadas, cortinas. Todo se había vuelto de un color más brillante. El polvo de la superficie y de la habitación habían sido absorbidos. El armario y la mesita de noche estaban limpios y relucientes. En la habitación había un leve aroma a hierbas. Lo único que el suculento seguidor no había tocado eran la computadora y el escritorio. Esos dos objetos, en su opinión, parecían ser un territorio sagrado e intocable, solo el dios podía tocarlos. El monitor LCD de 24 pulgadas emitía una luz blanca. Desde que supe que el simulador de Dios se ejecutaba automáticamente, ya no lo apagaba. El simulador siempre permanecía encendido. Al llegar frente a la computadora, la tribu del ajo había tenido cambios. La población de la tribu llegó a 38 personas, con 13 nuevos. Había tanto hombres con chalecos de cuero, tanto pequeños de la tribu del bosque con chalecos de cuero, como tipos engreídos con el torso desnudo y descalzos, e incluso un salvaje, cubierto de hojas. El valor de fe llegó a 44 puntos, suficiente para 2 rayos más. El suculento seguidor y el bastón de energía proporcionaban juntos 2 puntos de fe por hora. Era una ganancia fija. Solo así tenían fuerzas para desarrollar la escritura, hacer banderas e incluso armas. Tras tener suficiente comida, naturalmente surgirían necesidades más altas y motivación para pensar. Apareció un aviso en la pantalla, ¿deseas otorgar el trigo a tus seguidores? Sí. Al momento, sobre las cabezas de los pequeños de la tribu frente al templo aparecieron signos de exclamación. Levantaban los brazos vitoreando, milagro divino, viva el milagro. Gran Dios, gracias por tu dádiva, el trigo. Trigo milagroso, comida deliciosa, comer hasta saciarse. El Dios nos ha dado trigo, debemos aprovecharlo bien para que la fe en el Dios se extienda mejor por el mundo, como el ajo. Era, sin duda, el único intelectual de la tribu. El valor de fe saltó de 44 a 84. El ajo de la tribu aumentó 15 puntos. El trigo trajo 40 puntos. Parece que las dádivas también tienen distintos niveles de efecto. Por ahora, la comida tiene un mayor impacto en la tribu del ajo. Al rato, un miembro insistió en entrar al templo, se arrodilló y oró. Apareció un signo de interrogación sobre su cabeza. Al hacer clic, leí su duda, gran Dios. La tribu del bosque conoce a un antiguo apóstol de un dios que murió de enfermedad, y desean ofrecerlo en sacrificio a usted. Sin embargo, necesitan que les enseñemos el trigo. Pero el trigo es demasiado valioso. Mi humilde sabiduría no puede valorarlo. Solo puedo suplicar devotamente, Dios omnipotente, ¿puede darnos una revelación? La pantalla mostró una opción, ¿deseas compartir el trigo con la tribu del bosque? ¿A cambio del apóstol? En el simulador de Dios no había una descripción detallada de este mundo de píxeles. Ni un mapa completo ni diversos datos. Como Dios, debía explorar paso a paso. La última vez que un oso atacó la tribu. Al principio pensé que era un ataque de bestia salvaje, pero luego el vidente examinó los cadáveres y reconoció a los seguidores demoníacos. Hasta cierto punto, si existen dioses externos así, probablemente también hay dioses locales en el mundo de píxeles. Miré el bastón de energía en mi mano y al suculento seguidor dormido en la maceta. Ambos tesoros pertenecían originalmente al dios del bosque, y el templo mostraba que el dios del bosque ya había caído, por eso sus objetos divinos se dispersaron. ¿Son dioses como el dios del bosque los llamados dioses antiguos? Todos los dioses ¿son dioses antiguos? Lástima que nadie pueda responder a esta pregunta. Tras pensarlo un poco, tomé una decisión. Aunque intercambiar trigo es valioso. La tribu del ajo, tras la alianza, difícilmente podría monopolizar este cereal, en lugar de que lo obtengan gratis. Ahora podemos llegar a un acuerdo. Después de verificar, una bombilla se encendió sobre la cabeza del vidente. Oh Dios, tu sirviente sabe lo que debe hacer. Inmediatamente consultó los datos con el chamán. Ambas partes llegaron rápidamente a un consenso. Los pequeños de la tribu del bosque tenían símbolos sobre sus cabezas. El dios demonio otorgó alimentos a la tribu. Gran dios demonio, a continuación. Los pequeños de la tribu del bosque sacaron un sarcófago de piedra del bosque. Luego, los miembros de la tribu Gran Son lo llevaron al templo. En la interfaz del templo apareció un icono de sarcófago gris, llamado Situ. Al hacer clic en Situ, apareció un retrato en la pantalla.
Dentro del ataúd gris yacía una mujer con los ojos vendados con tela negra. Tenía finas grietas en las mejillas. Su cuerpo parecía estar sellado con cemento gris, casi fusionado con el sarcófago. Si no fuera por el rostro suave de una joven que apenas se distinguía, no sería diferente de una estatua de piedra. Situ, al borde de la muerte. Pertenencia. Situ, la sierva del dios del bosque, cumple la voluntad y las órdenes del dios. Escucha la voz del dios y actúa como representante del dios en el mundo. Según la descripción, Situ parece ser una muñeca del dios. Desea consumir 500 puntos de fe para convertir a Situ. Un rayo cuesta 20 de fe, Situ equivale a 25 rayos. Un gasto de fe de tal magnitud es actualmente insostenible para mí, así que tuve que dejar el asunto de Situ en pausa. Continuar con el desarrollo, avanzando poco a poco, mientras Situ está al borde de la muerte. Es la primera ministra del dios del bosque. El líder era el vidente, y fue desenterrada del bosque. Los sirvientes de los antepasados también provenían del dios del bosque. Se encontró a Situ agonizante bajo el templo. Parece que este bosque tiene alguna relación con el dios del bosque. Lástima que no se pueda hablar con los píxeles. Tampoco hay opciones de preguntas. Cada uno mostró sus habilidades, y pronto los dos héroes dieron su respuesta. Los lugares del río con más peces están en aguas profundas, se necesitan barcos. La tribu necesita construir barcos para poder pescar. En el bosque se encontraron hierbas medicinales con marcas de masticación de animales y sangre, pero no se pueden identificar. Se necesita un herbolario para reconocerlas. Hay recursos, pero falta personal especializado. Sé que no se puede apresurar, así que me relajé y observé. Encontré 2 mazorcas de maíz congeladas. Mi ayudante las usó como cena, mientras mordía maíz caliente y suave. Veía a los pequeños de la tribu ir y venir, como si hubiera vuelto a la infancia, a la simple alegría de las hormigas en el suelo. Poco después, la misma simple alegría de las hormigas en el mundo de píxeles. El mundo de píxeles comenzó a nevar. El invierno llegó, excepto los dos héroes. Los pequeños de la tribu del ajo que estaban fuera regresaron y se refugiaron en las cabañas para calentarse. Durante el día, recogían ramas para leña y limpiaban la nieve alrededor del templo y los campos. Por suerte, el trigo se había sembrado temprano y la cosecha proporcionó suficiente alimento a la tribu. Ante el frío invierno, los pequeños de píxeles no temían. Todos tenían emoticonos de felicidad sobre sus cabezas. Con trigo y suficiente comida, este invierno nadie morirá de hambre. Menos mal que el dios nos otorgó trigo y ajos. Justo entonces, la tribu del bosque llegó de visita. A diferencia de los intercambios pasados, esta vez el chamán lideró personalmente la delegación, y fueron recibidos en persona. Encendieron una fogata entre los montones de nieve y se calentaron junto con los aliados visitantes. El chamán mostraba una expresión de ansiedad sobre su cabeza. Amigos de la tribu del ajo, nos enfrentamos a una dificultad que no podemos resolver. Les rogamos su ayuda. 20 cazadores de la tribu del bosque, los mejores de la tribu, se adentraron en lo profundo del bosque. Para la última gran cacería y prepararse para el invierno. Pero una avalancha de nieve desde la montaña sepultó a esos cazadores. Si pueden ayudarlos a sobrevivir, en nuestra tribu. Construiremos un templo en honor al dios demonio, ofreceremos sacrificios y nuestra lealtad. Sobre la cabeza del sacerdote apareció un signo de exclamación. Ya que quieren pedir la bendición del dios, vayan al templo a adorar al dios demonio. Solo las súplicas más devotas obtendrán la misericordia y el favor del dios. El chamán llevó a su gente a adorar alrededor del templo. Yo observaba en secreto, según lo dicho por el chamán. Si logramos encontrar a esas personas, podremos construir un templo en la tribu del bosque. Eso significa que podemos bendecir a 2 tribus al mismo tiempo y obtener 2 ofrendas. Pero, ¿cómo salvar a esos cazadores atrapados en la nieve? Pensé en el cazador de soles entre los milagros, que requiere 25 puntos de fe. Al activarlo, debería derretir la nieve. Seleccioné el cazador de soles. En la zona más al norte del bosque alcanzable en la interfaz del juego, amplié el alcance tanto como fue posible. Luego, al hacer clic sobre el norte del bosque, aparece un resplandor dorado brillante y una gruesa capa de nieve blanca. Pronto desaparece por completo, revelando a muchas personitas temblorosas tiradas en el suelo. El chamán postrado tiene un signo de exclamación sobre su cabeza. Gran deidad, la tribu del bosque tiene un hijo del hombre agradecido con usted. Creemos firmemente en su gran poder. Construiremos de inmediato un templo para adorarle. Construiremos un templo para adorarle. Envíen temporalmente a algunas personitas que avancen rápidamente hacia el norte del bosque donde la nieve se ha derretido. Pronto encontraron al cazador desaparecido. Tal como prometió el chamán, la tribu del bosque también construyó un templo. Pero para mi decepción, la interfaz del templo no cambió. El plan de duplicar el nivel y las ofrendas no se cumplió. Sin embargo, también hubo ganancia. Su milagro hizo que la actitud de la tribu del bosque se convirtiera en adoración. Debido a que se volvieron adoradores, y porque adoran al mismo Dios, la tribu del bosque se está fusionando con la tribu del ajo. Me animé. El consumo actual de fe se está intercambiando por ganancias sostenidas a largo plazo.
Observé que la tribu del bosque no tenía ninguna creencia en dioses, ni templos ni símbolos totémicos. El chamán tampoco mostraba dependencia de los dioses como un profeta, era más como un anciano experimentado. Guiaba a toda la tribu con la experiencia acumulada de sus antepasados. Esto era bueno para mí. Si la tribu del bosque también adorara a algún dios, probablemente habría conflictos de fe. Incluso podría estallar una guerra entre tribus. Ahora, entre las dos tribus ya hay un camino más ancho. A ambos lados se fueron construyendo casas, chozas de la tribu del ajo y casas en los árboles de la tribu del bosque. Las dos tribus se volvieron cada vez más cercanas. Esperaba la fusión completa de las dos tribus cuando de repente sonó un timbre. El sonido venía de afuera. Vivo en un barrio antiguo, durante el día casi no hay gente en el callejón. Por la noche es aún más silencioso. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Debajo de la farola, algo se balanceaba de un lado a otro. Parecía que algo estaba colgado del poste de la farola. Miré con atención, una persona estaba colgada con una cuerda en el poste de cemento. El timbre del teléfono se oía muy claro en el callejón. Marqué inmediatamente el 110. Hola, ¿policía? En el callejón de afuera hay una persona colgada con una cuerda. Estoy en el dormitorio de la fábrica de motocicletas de la comunidad Hyuyuan. Vengan rápido. La policía preguntó en detalle la dirección y la situación, y me dijo que no hiciera ningún movimiento imprudente. Ellos vienen enseguida. Colgué el teléfono y suspiré aliviada. Estas cosas deben manejarlas la policía profesional. En ese momento, el asistente Cactus que estaba inactivo saltó de repente al alféizar de la ventana. Miró hacia la dirección de la persona en el callejón. Su cuerpo se tensó, como si estuviera muy alerta. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? El asistente Cactus asintió. Ay, lástima que no puedas hablar, gran diosa Yao. Usted dice que solo cuando habla, su humilde sirviente puede hablar. Esa persona colgada. ¿Qué encontró, señor Dios? Eso es un ritual demoníaco. Los demonios obtienen fe a través de rituales crueles y extremos, usando el miedo y la ignorancia para manipular a sus seguidores. ¿Demonio? ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un dios, señor Dios? Un demonio es un dios maligno del otro extremo. Al oír esto, lo entendí. Un demonio es solo otro nombre. Es decir, otro jugador dios. Aparte de mí, hay otras personas que también usan el simulador de dioses. Obtienen ofrendas. Inmediatamente recordé lo que dijo la hermana Fan, en la comunidad Hyuyuan hay un pervertido merodeando. Me advertí a mí misma en secreto, debo ser más cautelosa. No puedo dejar que nadie descubra el simulador en la computadora. Si el jugador demonio se entera, sin duda me robará mis objetos mágicos. Incluso podría atacarme. Eso ya no sería un asunto dentro del juego. Busqué una maceta pequeña y le dije al asistente Cactus, sin mi permiso. No puedes moverte ni hablar normalmente. Eres solo un cactus. Quédate quieto aquí dentro, ¿entiendes? Sí, señor Dios. El asistente Cactus hizo una reverencia, detuvo su movimiento y miró hacia el interior. El timbre del teléfono seguía repitiéndose. Como si pidiera ayuda. Miré nuevamente hacia el poste de la farola, a la persona colgada. Parecía cansado, ya no se balanceaba ni forcejeaba. Sus características físicas se volvieron más claras. Bajo la luz, llevaba una camiseta negra y parecía tener muchas manchas de sangre en la piel. Recordé que en casa tenía unos binoculares. Con la ayuda de los binoculares, la vista se aclaró aún más. Increíblemente, conocí a la persona bajo el poste de luz. Era un peluquero de una tienda al otro lado del vecindario. Trabajaba en una peluquería de tamaño reducido. Su nombre de trabajo era Anki, su nombre real desconocido. Como esa tienda tenía precios asequibles, al principio un corte costaba 15 yuanes. Solía ir a cortarme el pelo allí. Tenía cierta impresión de Anki. Su cuerpo estaba cubierto de muchos símbolos extraños pintados con sangre. Esos símbolos parecían una especie de números arábigos deformados, conectados entre sí, como una especie de cadena. Envolvió su cuerpo capa tras capa. La policía acordonó la escena y también la lámpara. Como si fuera una cadena, envolvió su cuerpo capa tras capa. La policía acordonó la escena. La lámpara de la puerta me buscó para hacer una analogía. Dije la verdad sobre lo que vi, solo oculté a la madre, la hija y la esposa. Y la parte del ritual demoníaco. Cuando terminó la noche, ya eran las 2 de la madrugada. Sosteniendo el bastón de energía, no tenía nada de sueño. Miré el cactus en la maceta sobre la mesa. Has venido antes a nuestro mundo, tu humilde sirviente. Esta es la primera vez que llego a tu divino reino. El dios del bosque me dio vida, pero el reino divino donde reside el dios del bosque no parece ser igual al tuyo. Allí todo está lleno de agua. Soy demasiado pequeño, no puedo entender qué tipo de existencia es un reino divino. ¿Cómo es la apariencia del dios del bosque? Lo incognoscible es, al igual que el gran dios Lin, no se puede describir el rostro de una existencia tan grande como tú. Solo puedo ver vagamente algunas sombras que los dioses muestran. Saqué algo de información de la boca del cactus. No tiene nombre, fue creado por el dios del bosque. Después de que el dios enviara a los sirvientes cactus como regalo al mundo de píxeles, nunca los convocó de vuelta. Solo sabe que el templo se fue deteriorando. Eso significaba la caída del dios del bosque. Finalmente,
el cactus fue enterrado bajo tierra junto con el templo. Muchos años después, fue desenterrado por la gente de la tribu del bosque cuando cavaban una tumba. Pero solo un dios puede manejar el cactus. Los seres de píxeles no pueden hacer que el cactus recupere su forma real, ya que eres una reliquia dejada por el dios del bosque. Entonces te llamarás. Haz que el cactus recupere su forma real, ya que eres una reliquia dejada por el dios del bosque. Entonces te llamarás Xiaoyan. Al día siguiente, cerca de la hora de salir del trabajo. ¿Han oído? Encontrar a un pervertido en el camino de noche es impensable. Para agradecerle, le pedí un pastel pequeño y un café para llevar. Después del trabajo, monté en una moto eléctrica compartida y viajé a toda velocidad. En comparación con el autobús, la moto no se queda atascada y puede tomar atajos. En teoría, es el medio de transporte más rápido. Llegué a casa. Me senté frente a la computadora sin poder esperar. En la pantalla, el invierno del mundo de píxeles ya había pasado. La nieve desapareció sin dejar rastro, reemplazada por parches de sombra fresca y hierba verde. Los pequeños de la tribu del bosque mayor cultivaban más tierra. Los pequeños de la tribu del bosque cazaban por todas partes. Todos volvieron a la vida familiar, mirando los campos de trigo alineados en el suelo. Con una escala cada vez mayor, incluso yo, como Dios, me sentí alegre. El vidente y el chamán estaban fuera del templo. Parecía que charlaban de nuevo. Los dos pequeños mostraban caras sonrientes de vez en cuando, parecían relajados. Los antepasados de la tribu del bosque solían ser seguidores del antiguo dios del bosque, pero eso también era una historia transmitida de boca en boca por los ancianos. Se decía que era cosa de la era anterior. Los ancianos decían que antes de que el dios del bosque desapareciera, este bosque cubría la mayor parte del mundo. En aquel entonces, todas las bestias eran amigas de la tribu del bosque. Los feroces demonios fueron domesticados como mascotas. Todos tenían una vida larga. Los demonios que coexistían con el árbol madre fueron domesticados como mascotas. Todos tenían una vida larga. Coexistían con el árbol madre y poseían el poder otorgado por el dios. Pero eso está muy lejos de hoy. Tan lejos que no podemos determinar qué es verdad y qué es mentira. Desde la época del chamán anterior, la tribu del bosque ha sufrido escasez de alimentos durante mucho tiempo. Los inviernos son cada vez más fríos. Cada vez hay menos cosas en invierno. Las sombras de los seguidores demoníacos comienzan a rondar en el bosque. Este bosque se está marchitando, mi amigo. Ahora necesito tomar una decisión difícil. Queremos mudarnos del bosque para adorar el templo. ¿El dios Yao puede aceptar a la tribu del bosque? Un signo de exclamación apareció sobre la cabeza del vidente. De repente se encendió una bombilla. Mientras sean seguidores devotos, recibirán la protección del dios Yao. La tribu del ajo les da la bienvenida. En la pantalla apareció un aviso: la tribu del ajo y la tribu del bosque se fusionan. La fe aumentó un poco. La bendición se completó por completo. El trigo se integró en el mundo. Miré rápidamente la esquina superior derecha. El valor de la fe saltó de menos de 79 a 237. La población también pasó de 38 a 196. No pude evitar agitar el puño en el aire. Funcionó. La inversión temprana y la espera paciente dieron sus frutos en este momento. Después de que las dos tribus se fusionaron oficialmente, la gente de la tribu del bosque se mudó gradualmente. Aprendiendo del modelo de la tribu del ajo, construyeron chozas, despejaron tierras de cultivo y sembraron trigo y ajo. Por otro lado, el grupo de cazadores de la tribu del bosque se mantuvo, entrando regularmente al bosque a cazar. Trayendo la carne que faltaba, trayendo la carne y el cuero que faltaban. Poco a poco, la gente de la tribu del ajo también comenzó a usar chalecos de cuero. Ya no se podía distinguir a los pequeños de las dos tribus solo por la apariencia. La nueva tribu del ajo prosperaba, pero los hermanos se encontraron con problemas. No se sabe desde cuándo. Se adentraron juntos en la parte occidental del bosque, la zona más lejana, que ya limitaba con montañas continuas. En ese momento, lanzaron una advertencia y corrieron hacia la tribu. Hay enemigos en el bosque. Ataque enemigo. Alarma. El descubrimiento de los dos héroes movilizó a toda la tribu, bajo el liderazgo del vidente y el chamán. Los cazadores tomaron sus lanzas de madera y se prepararon para la batalla. Pronto, los enemigos del bosque mostraron su verdadera apariencia. Un grupo de cazadores vestidos con pieles, armados con hachas de piedra, solo una docena de cazadores. Pero eran muy feroces, y se enfrentaron a más de 30 cazadores. Entreguen la comida. Si no, los eliminaremos. Si no dan comida, todos morirán. Los cazadores tenían dificultades contra estos salvajes, pero afortunadamente los dos héroes demostraron su valía. Empuñaban palos de madera, atacando por sorpresa a los salvajes por la espalda, y gracias a su agilidad. A los salvajes les costaba herirlos. Este estilo de combate simple y efectivo hacía que los salvajes sufrieran derrotas continuas. Pronto los salvajes fueron rechazados, aunque al principio maldecían: ¿se atreven a resistir? Están muertos. Volveremos. Prepárense para morir. Lo vi con algo de pesar, no lograron eliminar a esos bandidos, solo los ahuyentaron y regresaron. Fue entonces cuando el chamán habló: la tribu bárbara, viven en las montañas, no tienen sabiduría. Son como bestias, feroces como animales. La tribu bárbara es poderosa.
Cada uno es un guerrero fuerte, siempre saquean la comida de las tribus circundantes. Gran parte de la comida de la tribu del bosque es robada por ellos. Son seguidores del demonio, reciben su poder. Pueden convertirse en bestias, no podemos enfrentarlos. Pero resulta que el oso negro de la última vez era un guerrero de la tribu bárbara, sin sabiduría. Feroz como una bestia. No es de extrañar que la última vez ni siquiera reconociera a la tribu del ajo ni a la tribu del bosque. Atacando al objetivo equivocado. Miré hacia la maceta en la mesa, ¿Xiaoyan? Diosa, su fiel sirviente, a sus órdenes. El cactus saltó inmediatamente de la tierra. Erguido, ¿todos los seguidores del demonio pueden convertirse en bestias? Señora diosa, convertirse en bestia es una de las habilidades del demonio. Solo unos pocos entre los seguidores, llamados héroes, pueden despertar el poder del demonio y usar esta habilidad. Ya veo. La última vez, el rayo mató al oso negro, y dejó el cadáver intacto. Precisamente porque él era un héroe entre los seguidores del demonio, más fuerte que los píxeles comunes. Miré de nuevo a los hermanos, Rojo es un héroe, ¿por qué ustedes no tienen ninguna habilidad especial? Abrí el panel y de repente me di cuenta de que había juzgado con demasiada precipitación. El que le gustan los peces, héroe nivel 2, fanático de los peces, ataque 2. Defensa 1, suerte 2, habilidad despertada. Búsqueda de agua nivel 1, puede encontrar fuentes de agua en cualquier entorno. El que le gustan los cerdos, héroe nivel 2, cazador. El que le gustan los cerdos, héroe nivel 2, cazador. Ataque 3, defensa 2, habilidad despertada. Rastreo nivel 1, puede rastrear las huellas dejadas por personas y animales. Habían subido de nivel en secreto, aunque estas dos habilidades no son de combate. Son bastante funcionales. Con rastreo, no es de extrañar que pudieran detectar la presencia de la tribu bárbara. Me equivoqué con ustedes. Entonces desvié la mirada hacia las montañas occidentales del bosque, donde se asentaba la tribu bárbara. ¿Ofender a una diosa y pensar que pueden irse? No es tan fácil. Inmediatamente formulé un plan de contraataque. Primero, envié a los dos héroes a las montañas occidentales para seguir explorando. Con rastreo y búsqueda de agua, son los mejores exploradores. Luego abrí la interfaz del templo, la ranura de bendición ya estaba vacía. Saqué de mi mochila un arco y flechas de juguete para niños, de color rojo y amarillo, completamente de plástico. Las puntas de las flechas eran de goma blanda, compradas en una tienda de juguetes después del trabajo. El arco y las flechas son armas poderosas para las primeras civilizaciones tribales, permitiendo alejarse del combate cuerpo a cuerpo de alto riesgo, desgastando al enemigo a distancia. Aunque era un juguete infantil, su mecanismo y estructura eran los mismos. Coloqué el arco y las flechas de juguete sobre el ratón. En la ranura de la empresa apareció un icono de arco y flechas rojo y amarillo. Arco y flechas, bendición divina, un arma de largo alcance con gran poder y alcance. Una de las armas más importantes para ejércitos y cazadores. Desea otorgar el arco y las flechas a sus seguidores. Hice clic, y todos los píxeles de la tribu mostraron signos de exclamación sobre sus cabezas. La diosa Yao ha otorgado una nueva bendición. El arco y las flechas. Arco y flechas mágicos. Arma increíble. Ha otorgado una nueva bendición. El arco y las flechas. Arco y flechas mágicos. Armas increíbles. Ya no tememos a los enemigos. La reacción de los cazadores fue la más intensa. No solo tenían herramientas en la cabeza, sino que rápidamente fabricaron sus propios arcos y flechas. Y luego los seguidores corrieron hacia el bosque. Primero, aparecieron signos de interrogación sobre sus cabezas. El arco y la flecha son armas de largo alcance. El dios quiere armarnos. Ya no estaremos amenazados ni atacados. El mandato del dios es que luchemos contra los seguidores del demonio. Derrotar a estos salvajes malvados, seguro que es así. La mente de los llenos es diferente. El arco y la flecha son como las cabezas de serpiente que sobresalen de una rana estrella. Quien tenga el arco y la flecha puede cazar desde una distancia segura. Con el arco y la flecha, no solo se pueden cazar conejos y monos, sino también derribar pájaros en vuelo. Frente a venenos, osos y lobos, ya no hay que temer heridas. Necesitamos más arcos y flechas. Todos pueden ser guerreros. El tema muestra un aviso, tu bendición. Hizo que los seguidores aprendieran a fabricar y usar arcos y flechas. La fe aumentó. La fe sospechosa subió 30 puntos. Se convirtió en 267. Tras dominar el arco y la flecha, la tribu del ajo se equipó visiblemente con 5 virtudes. Los píxeles que salían llevaban arcos y flechas. Los cazadores comenzaron a traer presas grandes como osos y ciervos. Más cueros se colocaron en las cabañas de lana. Más carne seca colgaba de los soportes de madera. En ese momento, llegaron noticias de los dos héroes. Descubrieron una nueva tribu, la tribu del retraso. Oyeron que dominábamos los alimentos. Quieren comerciar. No encontraron la tribu bárbara, pero tuvieron un hallazgo inesperado. Llevé a los dos hermanos de vuelta a la tribu. Trajeron de vuelta a la gente de la tribu del retraso. En cuanto llegaron, empezaron a negociar con el vidente y el chamán. La tribu del retraso siempre comercia con otras tribus, intercambian sal por comida, ropa y medicinas. Queremos intercambiar sal por trigo con ustedes.
Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza del vidente. Parecía una oportunidad. Definitivamente hay que intentar difundir la fe del dios. Lo vi con satisfacción. El vidente entendió mi intención. Amigos de la tribu del retraso. ¿Han considerado un lugar más adecuado para vivir? Los pequeños de la tribu del retraso se miraron entre sí. Tenemos retraso. El retraso lo es todo. Todo se puede comerciar. No necesitamos nada. El chamán también habló para persuadir. La tribu bárbara está entre las montañas. También creemos en esa tribu de fe demoníaca. La tribu del retraso no puede evitarlo. Los pequeños de la tribu del retraso mostraron eficiencia en sus cabezas. Eso no es un problema. Nosotros también creemos en ese señor demonio. Todos en la tribu del ajo mostraron signos de exclamación en sus cabezas. La tribu del retraso explicó que en su templo adoran a 3 dioses, incluyendo al que ustedes consideran el demonio. Vivimos del retraso y la curación. Mientras podamos vivir mejor, aceptamos cualquier fe. Si es necesario, también estamos dispuestos a adorar al dios de aquí. El vidente y el chamán se quedaron atónitos por un momento. Yo lo vi y exclamé, vaya tribu del retraso. Es la primera tribu politeísta que veo. Son bastante pragmáticos, un poco como los primeros comerciantes. El vidente y el chamán llegaron a un acuerdo tras deliberar. Aceptaron el comercio. La tribu del ajo inició el intercambio con la tribu del retraso. La actitud de la tribu del retraso se volvió neutral. 2 pequeños de la tribu del retraso dieron una vuelta por la tribu. El malvado mostró un signo de exclamación en su cabeza. El ajo es una especia. Descubrieron un producto único. Agitaron los brazos con euforia. Por favor, denos todo el ajo posible. Ajo de valor incalculable. Ajo maravillosamente picante. Me divertí al verlo. No imaginé que aquel gesto sin importancia inicial resultara tan útil ahora. En los primeros tiempos de la civilización humana, las especias eran artículos de lujo extremadamente caros. El trigo, los arcos y el cuero eran productos comunes. El ajo, en cambio, era la única especia de la zona. Los pequeños de la tribu del retraso dejaron 2 bolsas de sal y se llevaron mucho ajo. Regresaron rápidamente. Unos minutos después, apareció un aviso en la pantalla. La tribu del retraso decidió tomar el ajo como producto principal. Su actitud se volvió amistosa. Su fe se difundirá en la tribu del retraso. Su bendición hizo que la tribu del retraso se llenara de alegría. La fe mejoró ligeramente, superando con creces a la tribu del bosque anterior. Al pensarlo, también es lógico. Saltaban de un dios a otro. Sin fuerza no se puede. Si no fueran lo suficientemente duros, la tribu bárbara ya los habría aplastado. En la madrugada, la tribu del ajo sufrió un segundo ataque de la tribu bárbara. 25 bárbaros con pieles de animales. Los guerreros sostenían hachas de piedra y atacaron desde el bosque del oeste. Pero esta vez los cazadores de la tribu del ajo habían contraído la línea temprano, con arcos y flechas, y bajo el mando de los 2 héroes dispararon a distancia. Los bárbaros estaban llenos de flechas. Parecía que no tenían experiencia en combatir con arcos y flechas. Resistían con pieles y cuerpos. Al final, solo 7 u 8 llegaron frente a los cazadores, con la ventaja numérica y el apoyo de los arcos. Los bárbaros fueron aniquilados, excepto los abatidos y los que huyeron. La tribu del ajo capturó a 4 guerreros bárbaros. El vidente los interrogó, ¿dónde está su tribu? Nunca traicionaremos. ¿Cuál es el demonio al que adoran? Importante, pertenece al dios. Ustedes, herejes, deben morir. ¿Cuántos son en total? Jamás traicionaremos. 4 personas no revelan ni una palabra. El chamán experimentado eligió otro camino. Su valentía y lealtad han ganado nuestro reconocimiento. Han sido derrotados. Si regresan, solo recibirán el castigo del demonio y de la tribu. Aquí hay trigo para llenar el estómago, arcos más poderosos, deliciosos ajos. Y también carne seca y sal. Unirse a la tribu del ajo no es traición, porque adorarán al gran dios de la medicina. Con la protección divina, el demonio no puede dañarlos. 4 guerreros guardaron silencio por un momento. Y de sus cabezas surgieron signos de exclamación. ¡Únanse a la tribu del ajo! ¡Únanse a la tribu del ajo! De sus cabezas surgieron signos de exclamación. ¡Únanse a la tribu del ajo! ¡Únanse a la tribu del ajo! El chamán tenía razón en su juicio. Luego, los 4 confesaron todo. La tribu está en el noroeste de la montaña, junto a una enorme cueva. En total, 82 personas, excluyendo a los ancianos y débiles. 40 guerreros disponibles. Junto a la cueva hay una estatua, un misterioso ser cubierto con pieles de bestia, llamado el dios bestia mundano. El dios bestia mundano exige que le ofrezcamos sacrificios vivos, desollando a las bestias. Por eso la tribu debe saquear alimentos. La tribu ha dado a luz a 2 héroes bestiales, uno desapareció al atacar la tribu del bosque. El otro permanece en la tribu. Tribu bárbara, enemigos. Demonio, enemigo. Jamás traicionaremos a la tribu del ajo. Gritaban, con el mismo eslogan de antes, cambiando de bando con una fluidez asombrosa. Los 4 bárbaros se quitaron las pieles de bestia, se vistieron con chalecos de cuero, tomaron arcos y flechas y se integraron rápidamente en la comunidad local.
Lo que me sorprendió fue que ese demonio, el dios bestia, no sabía administrar la tribu en absoluto, solo controlaba a los bárbaros para cazar y saquear por todas partes. Con el fin de obtener fe, no le importaba en absoluto cómo vivían los bárbaros, con los arcos y flechas. La amenaza de los bárbaros se redujo enormemente. Mi prioridad sigue siendo aumentar el valor de la fe. Este tipo de reserva estratégica, cuanto más, mejor. Tras repeler el segundo ataque, la tribu del ajo entró en un periodo de estabilidad. La tribu retrasada seguía enviando gente para comprar ajos y arcos, vendiendo sal, hierbas medicinales y herramientas agrícolas que escaseaban aquí, e incluso construyeron una casa de madera como tienda permanente. A medida que aumentaban los intercambios y el comercio, los cazadores armados con arcos expandieron su radio de acción. La tribu del ajo atrajo a más inmigrantes externos. De nuevo, expandieron su radio de acción. La tribu del ajo atrajo a más inmigrantes externos. Además, la población aumentó a 247. El valor de la fe subió a 448. En un solo día, la fe aumentó continuamente de forma explosiva, lo que reavivó el pensamiento que había reprimido antes. La conversión de un apóstol en el templo requiere 500 puntos de fe, y solo faltan 52. En la ciudad del secreto, con el bastón de energía y el acompañante de la esfera ancestral, se obtiene un aumento fijo de 2 puntos por hora. Quizás el juego, pero hasta las 8:30 de la mañana, cuando salí de casa para ir a trabajar. El valor de la fe seguía estancado en 459. Ese día estuve un poco distraído. Mañana es fin de semana. Solo quiero volar a casa y mirar fijamente el simulador. Aunque el bastón de energía puede reponer energías y evitar que sienta fatiga. Una vez que me separo del bastón, los dolores musculares y el agotamiento me persiguen. El bastón es más como un potente estimulante, que mantiene la energía por un corto tiempo, pero no cambia los límites del cuerpo humano. El sueño sigue siendo indispensable. También reflexiono sobre el antiguo apóstol divino en el templo. ¿Vale la pena una inversión tan grande? Al fin y al cabo, era un subordinado capaz del dios del bosque. Xiaoyan, incluso un simple trabajador, es útil. Un apóstol seguramente no será demasiado malo. Lo más importante es que no encontré otra forma de crear apóstoles. Por ahora, solo tengo el camino de planificar al antiguo apóstol divino. Por fin, casi llega la hora de salir del trabajo. Cuando el jefe de repente asignó una tarea temporal, llevar entradas de concierto a un director general a 20 kilómetros de distancia. Cuando terminé y llegué a casa, ya eran las 8 de la noche. Sin importarme el sudor, me acerqué a la computadora. En la esquina superior derecha, la fe había aumentado a 489. Básicamente, crecía gracias a los objetos mágicos. El crecimiento de la población ya era muy lento. Así que fui a bañarme primero. Luego me acerqué a la ventana para sentir la brisa nocturna y miré las farolas del callejón. Hoy no había nadie colgado allí. Era algo natural. Si colgaran a alguien cada 2 o 3 días, ese jugador demonio estaría provocando a todo el sistema policial. Volví frente a la computadora. La fe marcaba 501. Abrí la interfaz del templo. Hice clic en el icono del tiempo para revivirlo y convertirlo en el apóstol del templo antiguo. Requiere consumir una gran cantidad de poder de fe. Pregunta, ¿desea consumir 500 puntos de fe para convertir al apóstol? Coloqué el mouse sobre él, sin apresurarme a hacer clic, y le pregunté a la esfera ancestral que estaba a un lado. Xiaoyan, ¿revivir a un apóstol requiere consumir tanta fe? Un apóstol es la carta más importante de cada dios. Vale completamente la pena. Sin embargo, de los apóstoles en este templo, el anciano no conoce a ninguno. No sé qué habilidades tiene. ¿Conoces a los apóstoles del dios del bosque? Sí, recuerdo al apóstol principal. El señor Esrist. Es muy poderoso, capaz de invocar el espíritu del bosque. A los demás no los he visto. Miré a la esfera ancestral con expresión de descontento. ¿Entonces solo conoces a uno? Xiaoyan dijo nerviosamente, oh, gran dios. Solo digo que realmente no conozco a este. Diferentes apóstoles tienen diferentes habilidades. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, pero un apóstol siempre vale la pena. También necesitas un apóstol ambulante. Vuelvo a mirar la pantalla. Bien, ahora está el escudo del reposo. El escudo del reposo se limpia hasta quedar solo un punto. El mundo de píxeles muestra un aviso, apóstol durmiente. Ha escuchado tu llamado. Tu poder de fe ha reparado su caparazón destrozado. Y su alma reseca. Se está recuperando rápidamente del mar de flujo de lodo. Apóstol, espada del bosque, Suye. Sigue tu voluntad, ejecuta tu oráculo, lucha por el fuego de tu fe. El tiempo se desmorona. Tras disiparse el polvo, emerge una joven envuelta en una túnica negra. Suye tiene los ojos vendados con una tela negra, y su cabello verde semilargo está recogido detrás de la nuca. Su cuerpo se vuelve flexible de nuevo, las grietas en sus mejillas desaparecen por completo. Se arrodilla en el templo. La larga túnica negra se arrastra por el suelo. Suye no mira hacia la estatua, sino hacia mí frente a la pantalla. Oh, deidad, Suye te ofrece toda su lealtad y fe. Tu primer apóstol ha nacido. La fe de la tribu del ajo se ha vuelto más firme. La aparición del apóstol permite que tu fe sea conocida por un mundo más amplio. La gracia se completa por completo. El arco se fusiona con el mundo.
En este momento, toda mi atención está en el panel de atributos de Suye. Apóstol nivel 15. Espada del bosque, Suye. Ataque 20. Defensa 20. Conocimiento 30. Maná 30. 3 habilidades, sabiduría nivel 15, plegaria de flujo nebuloso nivel 5. Espada del bosque nivel 1. La sabiduría es un requisito previo para mejorar todas las habilidades, equivalente a un acelerador de habilidades. Equivalente a un acelerador de habilidades. Plegaria de flujo nebuloso significa que Suye es un nigromante de invocación. Espada del bosque es su técnica especial. Invoca la espada sagrada en combate para potenciar todos los atributos de batalla. Después del combate. También puede crear criaturas elementales del bosque. Sostenerse con la guerra le permite formar una tropa de élite. Estos datos son completamente incompatibles con el resto de la tribu del ajo. Es como si un jugador de alto nivel en el mapa grande llegara a la aldea de novatos. También noto que sobre la cabeza de Suye hay un cuadro de diálogo sin una sola palabra. Solo una larga línea punteada en blanco. Intento escribir, Suye. ¿Puedes verme? Ella mantiene la postura arrodillada, y sobre su cabeza aparece otro cuadro de diálogo. Señor Dios, Suye ha escuchado tu guía. ¿Por qué tienes los ojos vendados? Mis ojos perdieron la vitalidad, a veces se caen de las cuencas, así que me los ato. Para no asustar a los demás. Efectivamente, esto es lo que realmente distingue a un apóstol de los otros pequeños píxeles. Puede conversar a través de la barrera dimensional conmigo. El jugador Dios. Tecleo rápidamente, el dios del bosque al que seguías, ¿cómo cayó? La llama de la fe desapareció, y los recuerdos de los dioses también fueron borrados. Debes subir de nivel. ¿Cuál es la forma más rápida? El poder de la fe es el método más rápido, pero requiere una enorme cantidad de fe. Normalmente, los apóstoles ejecutan órdenes divinas, recolectan fe en el mundo, y suben de nivel mediante la exploración. El combate, los rituales y la comprensión. Lo probé, para que Suye suba a NV16, se necesitan. Lo probé, para que Suye suba a NV16, se necesitan 1500 puntos de fe. En comparación, obtener a Suye en NV15 por 500 puntos fue una ganga. La sensación de chatear escribiendo con un apóstol. Es algo maravillosa, como la primera vez que hablé con un extraño en internet cuando era niño. Lleno de expectativas. Suye, ¿cuántos años tienes? Señor Dios. No puedo recordar mi edad exacta. ¿Qué opinas de la tribu del ajo? Una tribu bastante primitiva. Con escasa población, civilización incipiente y muy atrasada. ¿Puedes venir a mi mundo? Los demás no pueden, pero los apóstoles sí. Necesito que me coloques como ofrenda en el templo, y entonces llegaré al mundo divino donde te encuentras. Si me entregas como gracia, volveré al templo. Pero te ruego que no lo hagas. Cada gracia y ofrenda es muy importante. En la guerra de fe entre dioses, cada oportunidad de aumentar la fe es invaluable. Cuanto más ardiente sea tu llama de fe, más oportunidades tendrás de dominar todo el mundo. Oye, ¿qué estás haciendo? Espera un momento. Suye, nervioso, fue arrastrado directamente por mí con el mouse y metido en la ranura de ofrendas. Preguntó si deseaba aceptar a Suye, el guardián del bosque. Elegí que sí, y de repente todo se nubló ante mis ojos. Sobre la pila de computadoras, arrodillada, había una joven delgada envuelta en una túnica negra, con los ojos vendados con un paño negro. Su pequeño rostro pálido estaba tenso, y su cuerpo temblaba ligeramente. Diosa, ¿tú, qué vas a hacer? La voz de Suye era muy baja. Su acento era un poco extraño, pero hablaba un chino puro, con un volumen muy bajo. Su acento era un poco extraño, pero hablaba un chino puro. No sé si esto contaba como una habilidad especial de los discípulos. Me causó gracia en mi interior. Suye, que en el templo se mostraba frío y vulgar, es decir, en lo que ustedes llaman el mundo divino. Hay demonios merodeando. Ya ha realizado 3 rituales demoníacos cerca. Te he traído para que encuentres sus huellas y, al mismo tiempo, protejas mi seguridad. Al oír que era así, Suye mostró una expresión de entusiasmo y se calmó. Se arrodilló con dignidad sobre la mesa de la computadora, inclinando ligeramente la cabeza. Cumpliré tus órdenes. Suye encontrará al demonio y protegerá la seguridad de la diosa. Por cierto, ¿tus habilidades aún funcionan aquí? Sí, las habilidades nacidas del fuego de la meditación. Pueden trascender los límites del mundo. Entonces está bien. Baja primero. Suye saltó suavemente de la mesa. Medía aproximadamente 1,60 m, con una piel delicada y blanca. Como porcelana, una nariz ligeramente respingada y labios rojos y húmedos. Por su figura, parecía una joven de 17 o 18 años, pero llevaba una túnica negra que cubría su cuerpo y una venda negra sobre los ojos. Esta apariencia es demasiado llamativa. Primero cámbiate de ropa, o antes de encontrar al demonio. Ella te encontrará a ti primero. Suye eligió entre mi ropa una camisa blanca, unos jeans y unas chanclas. Esperé a que terminara de cambiarse antes de entrar, y luego saqué del armario un par de gafas de sol y una gorra de béisbol. ¿Puedo usar esto para cubrir mis ojos? Sí, con eso, el atuendo holgado de entrenamiento combinado con el cabello verde de Suye. Las gafas de sol negras y la gorra de béisbol le daban un estilo bastante callejero, aunque el desarrollo de la tribu
En el juego era importante, en el mundo real mi seguridad era lo primero. La tarea principal de Suye era garantizar mi seguridad física. Después de entender aproximadamente el simulador, tenía muy claro que la guerra entre vidas era extremadamente cruel, salvar una vida era la vida de Yunluo. Una vez que el jugador demonio me encontrara, sin duda me secuestraría y controlaría, convirtiéndome en una herramienta para exprimir la fe. Colgar a personas comunes con frecuencia para hacer rituales demostraba que algunos jugadores ya no respetaban las normas legales. Eran capaces de hacer cualquier cosa. Xianren Xiaoyan servía para limpiar, pero no tenía nada de capacidad de combate. Con Suye protegiendo a mi lado, estaría mucho más segura. Al día siguiente era domingo. ¿De verdad vas a salir conmigo? Señora, hay demonios acechando a su alrededor. Debo estar a su lado en todo momento para garantizar su seguridad. Salir a comprar provisiones es necesario. Al mismo tiempo, hay que reducir el contacto con personas sospechosas, para evitar que el demonio aproveche para envenenar la comida o realizar rituales. Tenía razón, pero que Suye saliera conmigo traería otros problemas. Ahora te inventaré una identidad simple. Tu nombre sigue siendo Suye, vienes de un país pequeño. Nuestras familias se conocen, así que nos conocemos desde pequeñas. También hablas chino desde pequeña. Tienes 18 años y has venido a esta ciudad de vacaciones para distraerte. Fuera, debes llamarme Lin Yao. Si encuentras una pregunta que no puedas responder, guarda silencio. Entendido. Preparada. Salí con Suye, primero a comprarle unos zapatos. Los pies de Suye no eran grandes. No podía usar mis zapatos. Fuimos al centro comercial y le probé un par de zapatos de lona. También quería comprarle un conjunto de ropa barata, pero Suye decía constantemente que no hacía falta. Señora Lin Yao, puedo coser mi propia ropa con tela. Así era antes. Los zapatos solo necesitan cuero y tela para hacerse, o con una sola pieza de tela basta. Por la noche también pueden servir como manta, es más práctico. Estas palabras, junto con su rostro serio y guapo, me hicieron sentir un poco de lástima. Estar fuera de casa todo el año como discípulo no es fácil. Llegamos a la zona de verduras y carne fresca. Compré bastante carne y papas, alimentos que se pueden almacenar. También cogí arroz y fideos, calculando que alcanzarían para medio mes. Lin Yao. Alguien me llamó de repente. Maldición, un conocido. Era Fanny. Ella y un acompañante empujaban un carrito de compras lleno de ingredientes para fondue. Solo puedo saludar con timidez. ¿Ustedes también vienen a comprar verduras? Él es mi novio. Para ser exactos, mi prometido, Anzigan. Ella es Lin Yao. Te he hablado de él, el chico guapo de nuestra unidad, muy buena persona. Anzigan es alto, de piel algo oscura, rostro cuadrado y nariz ancha. Tiene mucha presencia masculina. Me saluda con una sonrisa. Hola. Preséntame también a la que está a tu lado. Suye, una amiga mía. Vaya, es una chica como una muñeca de lana. ¿Cómo se conocieron? Nuestros mayores se conocen, hemos visto desde pequeños. Mantengo la compostura en el rostro. Suye permanece en silencio. La señora Fan lanza una mirada, también muy discreta. Entonces no los molestamos más. De repente dice Anzigan, ¿vives en la comunidad de Hyuyan? En el dormitorio del garaje de motos, ¿verdad? Soy del cuerpo de policía de asuntos. Algún día te encuentro en un caso. He ido a la escena, pero, estaba mirando. Estaba investigando la escena. Quien te tomó declaración fue otro compañero. Así que eres policía. Asiento con la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con Lin Yao? La señora Fan se sorprende un poco, ella fue una de las testigos. Llamó a la policía en ese momento. Oficial An, ¿ya atraparon a ese maníaco? No es conveniente revelarlo. Todavía no lo han atrapado. Esa persona es demasiado terrorífica. La víctima tendrá trauma de por vida. Anzigan se siente algo incómodo, limitado por la disciplina, solo puede decir, haremos todo lo posible. Pero después de que la señora Fan y los otros se separaron, Suye y yo, cargando bolsas grandes y pequeñas, tomamos un taxi de vuelta al barrio. Dejamos la tarea de ordenar y desmontar a Xiaoyan. Yo me siento impaciente frente a la computadora y manipulo el simulador. Suye se sienta a mi lado, mirándome hacer clic con el ratón, y suspira suavemente. Así es como el mundo inferior se ve desde el mundo superior. Es fácil de entender. Desde una altura muy elevada, cada persona parece tan diminuta como una hormiga. Solo es cuestión de perspectiva. Suye parece reflexiva. Su cuerpo parece estar mirando como juego. En realidad está muy alerta, prestando atención a cualquier movimiento en esta pequeña cabaña. Ah, cierto. Suye, ya que puedo convocarte aquí, también podría, a través del templo, ¿enviar a otros miembros de la tribu a este lado? Señor, por favor no lo haga. Eso es extremadamente peligroso. Cuando una vida del mundo inferior entra al mundo superior, por carecer de la base y forma de existir en el mundo superior, es borrada por la fuerza de las reglas. Sin la protección del fuego de fe del templo, estas vidas sufrirían cambios irreversibles, convirtiéndose finalmente en monstruos deformes. Solo los apóstoles, porque tienen dentro la semilla viva del fuego de fe otorgada por el templo, pueden permanecer brevemente en el mundo superior, pero si el tiempo se alarga, también se verán afectados. Es la limitación entre mundos.
Parece que el mundo real es el mundo superior, y el mundo de píxeles es el mundo inferior. Señalo hacia atrás. Al cactus que está ocupado, ¿y Xiao Yan? Ella no se ve afectada en absoluto. Aunque el cactus tiene una situación especial, ella nació en el mundo superior y luego fue lanzada al mundo inferior por una deidad. Además, es una forma de vida muy simple, capaz de adaptarse a muchos entornos. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte aquí? El plazo es de unos 15 días. Por favor, asegúrate de que regrese al mundo inferior. De lo contrario podría ser borrada por la fuerza de las reglas. Volviéndome muy extraña, incluso convertida en un monstruo. Si luego me convocas de nuevo. No habrá problema, ¿verdad? No hay problema, pero es mejor que permanezca en el mundo inferior. Al menos 3 días para que la base y la forma se resincronicen. Entiendo. Esto es algo así como cargar una batería, o como ponerse una vacuna. Si Suye se queda demasiado tiempo aquí, podría mutar. Pero si regresa periódicamente, puede mantener una forma estable. Terminados los preparativos. Finalmente vuelvo al simulador. En la esquina superior derecha se muestra, población 254, C21. La reacción de la población interna de la tribu del ajo es mucho más lenta de lo que pensaba. No es que los pequeños no muestren entusiasmo. También han nacido muchos bebés, pero la mayoría muere prematuramente. Pocos logran sobrevivir y crecer. En las primeras etapas, la tasa de supervivencia infantil era menos de 1/10 parte. Ahora es aproximadamente 3/10. La mortalidad infantil es alta. Además de los problemas de infraestructura, hay un punto clave: falta de médicos. El único médico de la tribu del ajo es Samán, que cubre todas las necesidades médicas de la tribu. Samán nivel 2. Esfuerzo, Samán nivel 2. De origen cazador. Habilidad, curación nivel 2. Ha nacido una nueva vida. También hay vidas que se desvanecen, heridas que no se curan, y la muerte por vejez es la principal forma en que la tribu pierde miembros. Los pixelitos muertos eran enterrados en el bosque, regresando a la tierra y la naturaleza, una costumbre de la tribu del bosque. Fue continuada por la nueva tribu del ajo. Después del invierno, llegó rápidamente un verano particularmente caluroso. Toda la pantalla estaba teñida de un tenue amarillo. Grandes extensiones de pasto se secaron y volvieron amarillas, el nivel del agua del río invernal bajó. Todos los pixelitos de la tribu tenían humo saliendo de sus cabezas, atrapados en un calor extremo. Normalmente se escondían en sus casas. Solo salían temprano en la mañana y al atardecer para cultivar y cazar. El sol abrasador y la sequía continuaban sin cesar, y los pixelitos volvieron a reunirse alrededor del templo para rezar. ¡Oh, gran Dios, concédenos lluvia! Si sigue así de calor, el trigo y el ajo se secarán, y todos moriremos. Yo no escatimo. Y gasto directamente 10 puntos de fe para realizar el milagro de la lluvia. Una lluvia tan esperada cae sobre la tierra reseca. Los pixelitos vitoreaban y alababan al dios, pero el profeta y el chamán conversaban: el dios ha hecho llover, aliviando el calor, pero no podemos pedirle al dios sin cesar. El clima caluroso podría volver. Debemos aprovechar la lluvia para pensar en una solución duradera y confiable. Los dos sabios pensaron y pensaron sin encontrar una idea. Entonces los guié hasta el río. El chamán se movía de un lado a otro junto al río, y de repente una bombilla se encendió sobre su cabeza. Lo entiendo. Podemos cavar una zanja en la tierra para desviar el agua del río. Una vez que llueva, también podremos almacenar el agua de lluvia. Ambos convocaron inmediatamente a toda la tribu. Para almacenar el agua de lluvia, ambos convocaron inmediatamente a toda la tribu para cavar colectivamente una zanja. Los pixelitos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, desviando poco a poco el agua del río hacia los campos de cultivo y cavando un pequeño estanque. Luego, desde el otro lado, devolvían el agua al río, convirtiendo la zanja en agua corriente. La pantalla no dejaba de mostrar mensajes. La tribu del ajo aprendió a hacer canales, comprendió el riego y el drenaje. La tribu del ajo aprendió el riego. La producción de los campos aumentó, y la tribu del ajo ganó prestigio entre otras tribus por dominar la nueva tecnología. La sequía continuaba, pero después de terminar la zanja, el agua potable y el riego básico estaban garantizados. Los pixelitos se calmaron. En medio de esta larga sequía, la tribu de los bárbaros regresó por tercera vez. 32 bárbaros participaron en el ataque, excluyendo a ancianos, enfermos y débiles. Era casi un saqueo con toda la fuerza de la tribu. Entreguen agua y comida, herejes malditos. El hambre y la sed gritaban con ferocidad, pero sus consignas me hicieron reír. Con hambre y aún llamando herejes a otros, ni siquiera saben pedir limosna. Primero debes arrodillarte para tener oportunidad. La tribu del ajo actual no temía un ataque de esa magnitud. Los cazadores con arcos y flechas derribaron fácilmente a los bárbaros. En esta batalla, 12 bárbaros murieron y los 20 restantes fueron capturados. Ya estaban tan atormentados por la sequía que se habían rendido. El chamán los persuadió un poco y los bárbaros se rindieron de inmediato. Aceptaron unirse a la tribu del ajo, gritando: jamás traicionaremos. Tengo razones para sospechar si ya lo habían planeado desde antes, unirse a la tribu del ajo. Pero eran simples de mente, no sabían cómo hacer que los aceptaran. O tal vez los bárbaros tenían un orgullo de guerreros. Parece más honorable rendirse después de luchar.
Los bárbaros hablaron de la situación de su tribu, hacía demasiado calor, muchos habían muerto. Los bárbaros contaron su situación, demasiado calor, muchos muertos en la tribu. Sin comida ni agua, y el señor demonio aún exigía sacrificios. El héroe fue devorado por el demonio como ofrenda. Íbamos a saquear por todas partes, pero no pudimos, así que vinimos aquí. Esto confirmó mi suposición, el demonio no es un jugador normal. La tribu bárbara era solo una herramienta para él. Solo obligaba a los bárbaros a buscar presas para sacrificar, sin perdonar ni al héroe bárbaro. La tribu bárbara ya no existía en la práctica. Estaba a punto de esperar que pasara la estación seca para eliminar por completo los restos, pero ellos mismos no pudieron resistir más. Bajo el impacto indiscriminado del poder de la naturaleza, los grupos humanos compiten por quién se adapta mejor al entorno. Al menos me deshice de una preocupación. Me estiré, y a mi lado Suye de repente miró hacia la ventana, con voz seria. Señor, el olor del demonio. Un demonio. Me acerqué a la ventana. El callejón y la calle estaban vacíos. Ya era de noche, y además circulaban rumores de un pervertido en la comunidad. En la calle solo había un perro blanco callejero merodeando. ¿Dónde? Suye señaló una esquina. Allí yacía un hombre de mediana edad, como borracho, apoyado contra el bordillo. Había vomitado un charco a su lado. El perro callejero se acercó, olió al hombre, y luego hizo algo que no esperaba. Mordió la ropa del hombre y lo arrastró poco a poco hacia el estacionamiento. Señor, ordéneme cazar al demonio. Tú ve a enfrentar al demonio, ¿cómo me comunico contigo? Usa mis ojos. Suye metió la mano en la cuenca del ojo izquierdo. Era un globo ocular blanco con un orificio verde cobrizo, con la textura fría de una gema y un brillo plateado y dorado. Como una antigua obra de arte. Señor, uso la fe. Con textura fría de gema y brillo plateado y dorado. Como una especie de artefacto antiguo. Señor, todo lo que veo con el poder de la fe se manifiesta ante usted a través de este ojo. También puede darme nuevas órdenes a través del ojo. Pero sosténgalo con cuidado. El Señor dice, ten cuidado, no dejes que los demás descubran tu identidad. Sí, señor. Suye se envolvió en una nube de niebla negra. Saltó desde el alféizar de la ventana y se fundió en la noche. Sostuve en mi mano el ojo frío y liso, con pupila de color verde plateado. Frente a mí apareció una perspectiva diferente de la habitación. Las farolas a ambos lados de la calle retrocedían rápidamente. Suye perseguía a su objetivo a gran velocidad. Giró y entró en un estacionamiento, se detuvo a observar. Bajo la tenue luz amarilla. El cuerpo del perro callejero se hinchó rápidamente. Sus extremidades anteriores se erguieron y la piel se abrió por el medio. Un cabello desordenado y grasiento, una boca cubierta de barba espesa que exhalaba vapor blanco, los ojos llenos de sangre. Como una bestia humanoide transformada. Bowman pensó, ¿no es esta una versión en alta definición del héroe bárbaro? El hombre de piel de animal rasgó la ropa del borracho, dejando la piel al descubierto, y luego vomitó un charco de sangre sobre él. Con dedos como garras, manchados de sangre, escribió símbolos de hueso. Suye se convirtió en una sombra negra y se acercó rápidamente. De no sé dónde, agarró un tubo de acero oxidado. Van, de un golpe. Le dio justo en la sien al hombre de piel de animal. Pronto el brazo del hombre cayó. El tubo de acero cayó con fuerza desde el aire, 1, 2, 3 veces. Pronto el brazo del hombre cayó. Y su cuerpo quedó inmóvil. Me quedé atónita. ¿No se suponía que era un nigromante invocador? ¿Cómo es que es un entrenamiento físico? Señor, este es un seguidor demoníaco. Su identidad debería ser la de un héroe. La voz de Suye llegó desde el ojo. Me di cuenta de que el verdadero demonio seguía en la oscuridad. Sí. Debe estar espiando desde algún lugar. Pero debido a la restricción del plano, no puedo identificar la identidad del dios. Solo puedo reconocer las semillas de fe vivas en los apóstoles demoníacos. Es difícil determinar la ubicación del demonio. ¿Ese seguidor demoníaco sigue vivo? Vive. Pero como fue invocado desde un plano inferior, ya se ha convertido en un monstruo. Solo un cadáver ambulante bajo el control del dios demoníaco. El método habitual es eliminarlo. Una vez convertido en monstruo, incluso si regresa al plano inferior, no puede recuperarse. Matarlos es la última misericordia para ellos. Entonces hazlo. Suye volvió a mirar al hombre de piel de animal. Señor, ya está muerto. Sobre el automóvil abollado solo quedaba una silueta negra, como cenizas humanas carbonizadas. Lo siento mucho, señor. Hace mucho que no peleaba. Aunque intenté contenerme, era demasiado débil. Este nivel de poder también fue mortal para él. Por favor, castígueme. Olvídalo, el resultado no cambia de todos modos. De repente sentí que la perspectiva se tambaleaba un rato, luego se detuvo. Como si la imagen hubiera sido pausada. ¿Suye? ¿Suye? Sin respuesta. Su cuerpo había entrado en un estado de inmovilidad. La perspectiva también se fijó en una dirección, hacia la farola. Probablemente ese jugador demoníaco había actuado. Observé con calma, pensando en una solución. Una persona con máscara entró en mi campo de visión. La máscara le cubría media cara. Por fin te atrapé. Te he estado buscando mucho tiempo. Sabes esconderte bien. Entonces, tu llama de fe. La aceptaré con gusto. El antes rígido Suye se levantó de repente y agarró la muñeca del otro.
Te tengo. El otro tembló por completo. Imposible. El ritual de consagración ya se ha iniciado. ¿Cómo puedes conservar la cordura? ¿Quién eres? Suye me preguntó a través del ojo. Señor, ¿debo ejecutar al demonio? Es el método habitual. Tranquilo, déjame pensar. Bájale la capucha. Suye le quitó la capucha al otro, revelando un cabello rubio claro y un rostro femenino joven. La que llegó era Anki, mirando a Suye con expresión atónita, con cierta confusión en sus ojos. Ahora pregúntale. Ante la pregunta de Suye, Anki respondió de inmediato, no sé si porque sabía que no tenía margen para negociar, o porque no le importaba. Pronto entendí todo el asunto. Anki fingió ser una víctima. Para ocultar su identidad, invocó al héroe de la tribu bárbara al mundo real, y realizó el ritual de consagración, que consistía en desnudar a la persona, ponerle algo en la cabeza y luego colgar la boca abajo. Los dos objetivos del ritual, la universitaria y el repartidor, no eran personas comunes, sino jugadores del simulador. La clave del ritual era un pequeño relieve de consagración, incrustado en la frente del héroe bárbaro. Si el relieve los miraba fijamente durante mucho tiempo, la víctima perdía gradualmente la cordura, el conocimiento y la memoria. Anki de repente mostró una expresión de indignación. ¿Cómo es que un jugador de alto nivel como tú sigue en la zona segura? Sí, una expresión de indignación. ¿Cómo es posible que un jugador de alto nivel como tú siga en la zona segura? Los del comité son unos cobardes que solo se meten con los débiles. Solo se atreven a acosar a los jugadores comunes, y con ustedes hacen la vista gorda. ¿Acaso no hay justicia? Un experto que deliberadamente guarda silencio según lo que le pido. Quien mucho habla, mucho yerra. Si no habla, es difícil exponer sus debilidades. Anki no se sorprende del silencio de Suye. Saca 3 objetos del bolsillo. El que gana es rey, el que pierde es bandido. Lo entiendo. Esta vez tuve mala suerte y choqué contra un muro de hierro. Acepto mi derrota. Esto es todo lo que tengo. También logré ascender a la zona de reptación. Un imbécil destruyó mi maravilla y me redujo a la zona segura. Solo quería usar el ritual de consagración para ganar algo de dinero extra y volver cuanto antes. Ahora solo tengo una tribu bárbara, y colapsó por la sequía. Haz lo que quieras conmigo. De todas formas, ya me tiene en la mira el comité. Ve a entregarte. Hasta aquí llegamos. Anki saca su teléfono y marca el 110. Hola, ¿policía? Soy la loca que colgó a la gente. Sí, esa misma. Me entrego. Soy culpable. Me llamo Anki. Vivo en la comunidad Hyuyuan, edificio 3, apartamento 701 del sur. En aquel momento, en una habitación blanca independiente, dije que era algo que no debería aparecer en la zona segura. Un jugador de alto nivel. Mi estatua del desollador no tuvo ningún efecto sobre él. Con una barra de acero, en 3 golpes, mató a mis 7 héroes bárbaros. Estaba envuelto en niebla negra. Parecía joven. O es un jugador de alto nivel de la zona de reptación, o un apóstol de alto nivel. Definitivamente supera a los apóstoles de la zona segura. Supera con creces el estándar de la zona segura. Frente a Anki hay un muro de ladrillos grises. La superficie del muro ondula lentamente como agua. Desde dentro del muro sale una voz. Anki. Ahora anunciamos el castigo del comité hacia ti. Dañar a jugadores comunes en la zona segura, robar ilegalmente la fe, alterar el orden social. Serás condenada a 10 años de prisión, hasta que entres en la zona de reptación. El castigo entra en vigor de inmediato. La habitación se vuelve completamente oscura. Solo la pantalla del escritorio refleja una tenue luz. Ilumina el rostro resentido de Anki. Suspira, se sienta frente al ordenador y hace clic en el único icono del escritorio. Simulador de dioses. Pero apenas se abre la interfaz, Anki, furiosa, golpea la mesa con el puño. Que sea un jugador de alto nivel, pase. Pero un novato también se atreve a insolentarse conmigo, destruirme la tribu y el canal. Morder a un dios. ¿Quieres morderme, adulto? Esto es la ofrenda de la línea demoníaca. Suye abre las manos y presenta 3 objetos. Primero tomo una de las estatuillas negras. Del tamaño de un sello, parece un blando barro negro. La textura está entre goma y arcilla. En el barro negro crecen muchos ojos, de un rojo oscuro y siniestro. Tiene un aire algo maligno. Estatua del desollador, nivel 3. Aumenta la fe en 3 puntos por hora. Ataque +2. Puede activar el ritual de consagración. Mediante la mirada, arrebata la cordura, cognición y memoria de los sacrificios vivos, convirtiéndolos en bestias desolladoras poderosas. A cambio de poder de fe. No es de extrañar que Anki dijera que ganaba dinero extra con la fe. Está vendiendo jugadores a este misterioso desollador a cambio de fe. La estatua del desollador pertenece al intercambio de fe. La estatua del desollador es un tipo de ataque conceptual especial. Los 2 jugadores anteriores, al ser atacados, jamás imaginaron que la verdadera amenaza no era el hombre desollado ni la maldición de sangre, sino esta insignificante estatua. Además, este tesoro tiene una marca de nivel, puede seguir mejorando de nivel, posee atributos de crecimiento. Dejo la estatua y tomo otro objeto. Es un silbato hecho de no sé qué hueso. La superficie está amarillenta, parece tener muchos años. Silbato de hueso maligno. Aumenta la fe en 2 puntos por hora.
Tesoro creado por el silbador. Al silbar, controla monstruos y bestias que han perdido la cordura. La capacidad del silbato de hueso se reduce a la mitad. La estatua del desollador. Más el silbato de hueso maligno, es el típico 1 más 1 mayor que 2. El primero convierte personas o seres en bestias. El segundo domestica a los individuos bestializados para servirse de ellos. No es de extrañar que Anki dijera antes, sé mi perro. No bromeaba. Solo estaba exponiendo un hecho. Miro el último objeto. Es una carta. Tiene un sello de lacre. Al rasparlo suavemente, se ve. Dentro hay 2 hojas de papel amarillento. Carta a la deriva. Aumenta la C en 1 punto por hora. Papel utilizable, 2 que escribe en la carta. Al escribir, la carta puede enviarse a individuos específicos de bajo nivel. El receptor puede identificar la información en la carta. La carta que cayó del cuerpo del oso negro cuando atacó la tribu antes, ese es el efecto de este objeto. Los habitantes de la tribu de enterramiento tienen músculos desarrollados y su gobierno es preocupante. El héroe de enterramiento modificado tiene un cuerpo aún más fuerte, pero se acerca más a una bestia sin inteligencia. Por lo tanto, aunque pudiera reconocer esta carta, terminó atacando el lugar equivocado. Lo pensé, el patrón del ritual de aceptación de la estatua del desollador es completamente opuesto a mi estrategia de desarrollo. Puede que obtener C sea más rápido, pero en esencia es trabajar para el desollador y atraer odio. Sin embargo, como accesorio es lo más adecuado. Consume 2 puntos de fuerza al llevarlo. Suye, esto es para ti. Evita usar el ritual de aceptación en la medida de lo posible. Un vídeo, es un adulto, el malvado joven Geu te lo da. Las 2 piezas son un conjunto completo. Lo más razonable es equiparlas a Suye. Por cierto, los objetos que no se usan tienen otro método de tratamiento. Adulto, puede arrojarlos directamente al fuego del santuario. Es decir, en el fuego de la C. La fe que se consumirá en la medida de lo posible se guarda en una botella de poder de combate. Tengo una carta de deriva, la he conservado. Este objeto en manos de Annie es inservible. Porque la tribu bárbara no tiene sabios, pero en mis manos es un consumible útil. Con ella, puedo escribir directamente al profeta y al chamán para transmitir mis intenciones. No es necesario guiar en el mundo intermedio. Estoy de buen humor. Primero encontré el plan anterior. El demonio Annie que apareció, lo vi mientras la policía la capturaba viva, eliminando el mayor riesgo de seguridad. Incluso si vuelve a usar trucos para escapar, ya conozco su verdadera identidad, mientras que ella no sabe quién soy yo. Antes el enemigo estaba a la vista y yo oculto, ahora el enemigo está oculto y yo a la vista. La ventaja está de mi lado. Además, obtuve 3 botines de alto valor. Solo la ganancia fija de fe de 6 puntos por hora ya me hace reír. Sumando el séquito de la bola de los antepasados y el bastón de energía, un total de 8 puntos por hora, es decir, 192 puntos al día. Antes la fe era escasa y tenía que pensar mucho antes de usar milagros, ahora puedo estar más cómodo. Llover cuando toque, electrocutar a quien toque. Pero antes de regresar al artefacto de la bruja. Hay una pregunta clave, Suye, ¿por qué no usaste ninguna habilidad? Adulto, cada oración consume maná. No vale la pena contra enemigos tan débiles. ¿Y la espada del bosque? El objetivo del combate era demasiado débil, no pudo activar el efecto de la espada del bosque. Me sentí un poco decepcionado. Le devolví el ojo a Suye, y ella lo tomó. Lo colocó hábilmente en la cuenca del ojo bajo las gafas de sol. Volví mi atención al artefacto de la bruja. Aunque no puedo matar a alguien real como Annie. Si tengo el valor de atacar con dureza a su tribu bárbara. Y tengo mucho valor. Calculo que Annie todavía está tomando té en la comisaría y no puede operar el artefacto de la bruja. Directamente abro el milagro y elijo terremoto. Necesita 40 puntos de fe, pero solo tengo 20. No se puede usar. Rápido como el hielo, no hay tiempo que perder. Saqué directamente el bolígrafo de 1000 caracteres y escribí un párrafo en la carta de deriva. El demonio en el que cree la tribu bárbara ha sido derrotado. No pierdan la oportunidad. Conquisten y fusionen de inmediato a la tribu bárbara, eliminen el peligro. Coloqué la carta sobre el ratón. ¿Desea otorgar la carta de deriva a sus creyentes? Sí, a diferencia de antes. Esta vez los pequeños de la tribu no notaron que una gracia descendía. La carta entró en el mundo de píxeles. Flotando en el aire. Hice clic y la arrastré directamente hacia Qianzi. Apareció un signo de exclamación sobre la cabeza de Qianzi. Revelación divina, el demonio de la tribu bárbara ha sido derrotado. Qianzi y el chamán actuaron de inmediato. La tribu del ajo envió a 30 cazadores de élite, y 2 tribus oscuras enviaron a 30 cazadores de élite. 2 héroes lideraron la carga hacia las montañas y pronto encontraron la ubicación de la tribu bárbara, una tribu no muy grande en las montañas. Solo quedaban poco más de 20 personas, todas tendidas en el suelo, inconscientes, con pequeños fantasmas grises flotando sobre sus cabezas. Extremadamente débiles. Incluso si la tribu del ajo no atacaba, no podrían sobrevivir por muchos días. Los 2 héroes capturaron fácilmente a todos los bárbaros y luego, sin dudar, destruyeron la estatua del dios demonio en la cueva. La tribu del ajo y la tribu bárbara se fusionaron. La fe aumentó en 51 puntos. Total, 71 puntos. Miré la cueva junto al lugar de trabajo de los bárbaros, era sospechosa.
Pero no estaba dispuesto a que los pequeños se arriesgaran. Directamente abrí el terremoto y seleccioné la entrada de la cueva y sus alrededores. Consume 40 puntos de fe. La tierra se resquebraja y las rocas caen en el área designada. La entrada de la cueva se derrumbó rápidamente, sepultando completamente los alrededores. De esta manera, si la cueva derrumbada tiene alguna anomalía, podré detectarla de inmediato. Apareció un aviso en la pantalla. La fe del dios León ha desaparecido por completo en los alrededores. Sus creyentes comenzarán a buscar un nuevo dios. Los días festivos van y vienen, el trabajo nunca termina. Me senté en el escritorio organizando materiales. La hermana Fan se acercó. Esa chica, Suye. Parece una ovejita, tiene mucho estilo. ¿Será la señorita de alguna familia importante? ¿Cuándo planean casarse? Casi escupo el agua. Solo somos amigos. No finjas. La chica lleva tu ropa y te sigue por el supermercado. ¿No es tu novia, entonces es tu criada? Quiero decir. Ella es mi apóstol, pero solo puedo decir una palabra ambigua, no pintes. Pero solo puedo decir una ambigüedad, no es lo que piensas. ¿Entonces qué es? La hermana Fan insiste. Cambio de tema. Por cierto, hermana Fan. ¿Cuánto mide tu prometido, el oficial An? 1,87 metros. ¿Un hombre alto da más seguridad? Hablando de eso, oí que atraparon a ese pervertido. Sí, lo atraparon. Sí, pero la identidad del sospechoso parece un poco sensible, no se ha hecho pública. Fue transferido a un departamento superior. Anzigan tampoco reveló mucho, dijo que hay que cumplir las normas. Me sobresalté. Transferido a un departamento superior, eso significa. La identidad de jugadora de Anki quedó expuesta. Más importante, parece que la comunidad de jugadores está bajo la jurisdicción de un departamento especial relevante. Esto indica que además de Anki y yo, hay muchas otras personas que también actúan como dioses del siglo de los píxeles. No imaginé que Anki consideraba a Suye un jugador avanzado. Incluso mencionó un comité, que tiene alguna relación con esa organización. Pero esto también confirma que Anki fue arrestada. En poco tiempo, no tendrá muchas oportunidades de causar problemas. ¿Por qué hablas de mí? Suye parece tener menos de 20 años. ¿De qué país es? ¿Tu familia está tan tranquila? ¿Acaso tienen un compromiso infantil desde pequeños? Ella ya se fue a casa. Ah, ¿y la dejaste ir así? ¿Y si no vuelve? ¿Es original? Aún puedes encontrar a alguien igual. La gente siempre tiene que volver a casa. Suye regresó al mundo de píxeles. Incluso si es su voluntad personal, es una ley del mundo que debe cumplirse. La mayor misión de un apóstol es ser el brazo del Dios y difundir la fe. Solo al regresar al mundo de píxeles puede ejercer sus talentos. De hecho, Suye solo estuvo aquí 2 días. Al volver del trabajo, Xiao Yan está quieta en la maceta, sin diferencia de una planta de interior normal. La interfaz del juego muestra que la tribu del ajo ha crecido de manera constante, población 303. Fe 201. En el templo, Suye, vestida con una túnica negra, está sentada en silencio de rodillas. Mirando hacia mi frente a la pantalla, esperando órdenes. Escribo en el cuadro de diálogo. ¿Ha habido anomalías en la tribu recientemente? Mi señor, todo normal, no hay nada sospechoso. Antes te pedí que investigaras la cueva derrumbada cerca de la tribu bárbara. ¿Hay resultados? Mi señor, dentro hay un pasaje que conecta a otra zona, pero debido al derrumbe, quedó completamente destruido. Ya no se puede usar. Mi señor, solicito permiso para dejar la tribu temporalmente. Hace poco, con una oración de flujo misterioso, desperté a un espíritu rey. Dijo que en el desierto del sur hay un oasis. En el oasis hay una tribu beduina. La tribu beduina cría ovejas y camellos. Viento tranquilo y aguas caudalosas, y además dominan un pasaje que conecta con otra llanura. Quiero adentrarme en el desierto, encontrar la tribu beduina y convertirlos en tus seguidores. Tengo mucha confianza en las habilidades de Suye. Entonces ve. Sí, mi señor. Suye sale del templo y se adentra en el desierto al oeste, comenzando su viaje de exploración. Pero parece un cactus de escritorio. Xiao Yan, cocíname un plato de fideos, con chile encurtido. Cactus, Xiao Yan, cocíname fideos, con chile encurtido. Añade un huevo y una salchicha. Sí, señor Dios. Xiao Yan se levanta de la maceta, se sacude la tierra del cuerpo y de una caja de cartón en la esquina. Saca un paquete de fideos instantáneos y corre a cocinarlos. Alquilo un apartamento de 2 habitaciones. Lo alquilo con Zhou Jie, un compañero de la universidad. Zhou Jie no vive aquí, la otra habitación la usa como almacén temporal. Tiene muchas cajas apiladas. Normalmente viene temprano cada semana para despejar y cargar mercancía nueva. Después de regresar, cierro la puerta con llave, así que no me preocupa que vean a Xiao Yan. Desde la ventana se oyen maullidos de gatos callejeros. No sé si están peleando o saliendo. Me levanto para estirar los brazos y piernas. Al girar el cuello, se oyen chasquidos en mi cuerpo. Al moverme un poco más fuerte, me tuerzo la cintura. Dolorido, respirando con dificultad y frotándome la cintura, en la computadora aparece un nuevo logro. La tribu del ajo ha inventado la escritura. La inteligencia de todos ha mejorado ligeramente.
La aparición de la escritura le da a la tribu del ajo la capacidad de registrar, poder difundir civilización y fe a través de regiones. Si no fuera por el dolor de espalda, me encantaría hacer un set de ejercicios en el acto. Los símbolos representan la civilización. La tribu del ajo finalmente ha salido de la era de la ignorancia y el atraso. Con la aparición de la escritura, la interfaz del juego también se actualizó. En la parte superior de la pantalla, además de población y fe, aparecieron varios recursos más: alimentos, madera, piedra, cuero y ojos. Sin embargo, no muestran valores específicos, solo un indicador de estado. Los alimentos son los más abundantes, en color verde saludable. Al pasar el cursor sobre el icono del árbol, se puede ver una lista detallada. El trigo ocupa el 80%, la carne un 10%, y otros misceláneos. Los ojos y el cuero también están en verde. La madera está en amarillo, con reservas insuficientes. La piedra está en rojo, extremadamente escasa. Lo entendí después de pensarlo un poco. Con la aparición de la escritura, estos recursos pueden manifestarse usando la escritura como soporte. A medida que la civilización se desarrolla y la complejidad social aumenta, la interfaz también se actualizará en consecuencia. Por suerte, la civilización funciona de forma autónoma, no necesito microgestionarla, solo controlar las tendencias generales. Además, los avisos continúan: has derrotado al dios Sisou en esta zona. La actitud de la tribu Yanxi se vuelve amistosa. La tribu Yanxi te ha ofrecido un sacrificio. La palabra sacrificio me hace sentir emocionada, y abro el templo. En la sección de sacrificios aparece un objeto dorado, un dado de oro. Cada vez que se lanza, consume 2 puntos de fe. La regla dice: obtienes un sacrificio, de origen desconocido. Mi emoción se disipa gradualmente. La tribu Yanxi ha ofrecido un instrumento de juego. Con el tiempo, me he vuelto muy sensible al valor de la fe. Al ver la descripción del dado de oro, me viene una palabra: intenciones no amistosas. El núcleo del juego es el engaño. Cada lanzamiento consume 2 puntos de fe. ¿A dónde van esas creencias? Recordando el estilo mercantil de la tribu Yanxi, aunque dicen adorar a 3 dioses, sospecho que detrás del dado de oro hay algún dios organizando una estafa, usando a la tribu Yanxi para difundir engaños y robando depósitos de fe de otros dioses con el dado. Es mucho más sutil que el método violento de Annie. Y en cuanto al sacrificio obtenido al lanzar el dado, la probabilidad está completamente fuera de control. Ella decide si es pesado o no. Escupe una manipulación descarada. Como dijo Einstein, Dios no juega a los dados. Pero ya que han enviado algo, no hay razón para rechazarlo. Suye dijo que los sacrificios no deseados se pueden arrojar al fuego de la fe para quemarlos y obtener fe, o directamente echar el dado de oro a la hoguera del templo. El valor de la fe efectivamente no vale nada. Pero después de observar el entorno geográfico de la tribu del ajo, la llanura de Endi es su campamento base. Todavía hay muchas tierras sin desarrollar. El bosque se extiende hacia el norte, al este está bloqueado por un río. Al oeste hay montañas, al sur hay desierto. Aunque el mapa del mundo se expande continuamente a medida que exploran, ya no hay otros grupos de población cerca. Para desarrollarse rápidamente, la mejor manera es comerciar, intercambiar e incluso fusionarse con otras tribus. Actualmente, el único paso seguro es la tribu Yanxi, detrás de las montañas, que controla firmemente la entrada y salida. Otro paso potencial es la tribu Beidou, en el oasis del sur. Sui aún necesita tiempo para abrir esa ruta, a diferencia de la conquista violenta de las tribus bárbaras. La tribu Yanxi tiene una estrategia flexible y está comerciando activamente. Durante este tiempo, no hay conflictos de intereses entre ambas partes. La situación es estable. Después de que la tribu del ajo inventó la escritura, hubo otro cambio notable. Los píxeles aprendieron a pensar de manera simple. Los signos de interrogación sobre sus cabezas ya no son privilegio de los inmortales y los chamanes. Abro los signos de interrogación de diferentes píxeles. Y leo sus pensamientos: hoy me levanto con mucha hambre, cuando como dejo de tener hambre. Pero al día siguiente vuelvo a tener hambre. Si siempre voy a tener hambre, ¿tiene sentido que la gente coma? Las malas hierbas en el campo de trigo crecen más rápido que el trigo. Si el trigo pudiera crecer solo como las malas hierbas, nunca se acabaría. Qué bien sería que creciera solo como las malas hierbas, nunca se acabaría. Qué bien sería. La carne es deliciosa, el trigo también es delicioso. El ajo también es delicioso, pero combinarlos juntos es lo mejor. Este secreto probablemente solo yo lo sé. Jeje. El inmortal envejeció, el chamán también envejeció. ¿Heredaré al inmortal o al chamán? ¡Qué dolor de cabeza! Entre ellos, el pensamiento de un granjero llamó mi atención. Este año hay muchas malas hierbas e insectos, y además hay sequía. La cosecha de trigo probablemente será mala. Toda la tribu depende del trigo. Si no hay buena cosecha este año, pasarán hambre en invierno. No era el único, varios granjeros expresaron la misma preocupación. Ellos son los profesionales que cuidan los campos. Muy sensibles al entorno y a los alimentos. Busqué un poco y decidí el próximo objeto a entregar. Fui a la cocina, cogí una patata grande y la puse sobre el ratón. ¿Deseas otorgar la papa a tus seguidores? Sí. Los píxeles de la tribu mostraron signos de exclamación sobre sus cabezas. El dios ha enviado otra bendición.
Las papas, que crecen enterradas en la tierra, son más resistentes a la sequía y más productivas que el trigo, un alimento completamente nuevo. Los agricultores muestran sonrisas en sus rostros, ¡qué bien! La diosa sabia sabe que la cosecha de este año fue mala. Por eso nos ha regalado las papas. Este invierno nadie morirá de hambre. Alabada sea la diosa sabia. Los agricultores plantan rápidamente las papas en los nuevos campos. La temporada seca va pasando y caen algunas lluvias. Pero el otoño no dura mucho y comienza a nevar. Como los agricultores esperaban, la cosecha de trigo de este año es muy pobre. Del 80% de la dieta, el trigo cae al 40%. Las papas cubren un 30% y la carne un 20%. Las reservas de alimentos en general están en alerta amarilla. Por suerte, las papas llegan a tiempo. Las reservas en general están en alerta amarilla, pero gracias a las papas, la brecha de alimentos en invierno no es tan grande. Esta es una ventaja del progreso de la civilización. La gente piensa, se preocupa y observa, lo que genera más intercambios e intentos. Como diosa detrás del telón, también puedo ver los sutiles cambios en el mundo de píxeles a partir de las dudas de los píxeles. Hago ajustes específicos. Durante este invierno no muy largo, ocurren dos cosas. Primero, la tribu Yansi vino a comprar una gran cantidad de alimentos a un alto precio. Según ellos, debido a la prolongada sequía. La mayoría de las tribus con las que contactaron estaban sufriendo hambrunas. La tribu del Ajo ya es una zona relativamente próspera. Segundo, la tribu Yansi trajo un grupo de 22 inmigrantes, entre ellos 2 carpinteros, 2 herbolarios y un minero de sal. Por primera vez en la historia, la tribu del Ajo atrajo a un grupo de profesionales. Por un lado, conocían la fe en la diosa sabia, y por otro, debido a la sequía y la hambruna. No había mejor lugar que la tribu del Ajo, tierra de alimentos, para tener la oportunidad de llenar el estómago. Los carpinteros tienen habilidades para talar y procesar madera. En invierno entran al bosque a talar y construyen la primera casa de madera de la tribu del Ajo. Los herbolarios cubren la falta de médicos, ya que solo había chamanes curando. Llenan el vacío de conocimientos médicos, recogen hierbas en el bosque para tratar a los enfermos, salvando muchas vidas. Yan Mince encuentra algo de sal en las montañas del oeste. Aunque la producción no es alta, proporciona a la tribu otra vía para obtener sal. Me sirvo un vaso de Coca-Cola de invitado y abro un paquete de papas fritas sabor pepino. Miro desde arriba a los pequeños de la tribu trabajando afanosamente, siento como si me fusionara con ellos. Mi cuerpo se vuelve más fuerte. No tiro los dados, solo quiero una felicidad estable. El invierno es demasiado largo. El verano demasiado caluroso, la comida insuficiente, invasiones enemigas. Enfermedades contagiosas, para la tribu del Ajo, cada una de estas podría ser una catástrofe devastadora. Me sirvo un café de Sunlón, y mientras lo bebo, observo desde arriba a los pequeños de la tribu. Ahora la población de la tribu ha alcanzado las 311 personas. El valor de la fe tiene un saldo de 270 puntos. Superado el invierno, la comida de la tribu del Ajo vuelve a ser abundante. Las reservas de alimentos pasan de la alerta amarilla a un verde saludable.